En algún momento de un futuro cercano, Eun-seo le tomó coraje para invitar a Siwa Kang a salir. La relación entre ellos es un poco complicada, pero respetando la definición de la chica, vamos a llamarla única. En el día actual, mientras se iba del colegio después del toque de salida, Eun-seo tropieza con la enemiga declarada de otra chica, pero continúa caminando como si nada hubiera pasado. Al ver que no logra llamar su atención como le gustaría, esta otra chica deja claro que Eun-seo debe dejar de coquetear con su novia. En ese momento, la protagonista mira directamente a la maldita y se sacude el hombro en un gesto de provocación. Del otro lado del ring, la oponente es detenida por sus compañeras, ya que si no, la situación se pondría violenta y rodaría en cabezas. Este tipo de situaciones no es nada nuevo para Eun-seo. Al volver a ignorar a aquella persona que claramente no está en sus cabales, la chica es llamada sinvergüenza, rompeplatos, vil y misóloga. Si no sabes lo que significan estas palabras, por favor, no las busques en Google, a menos que quieras llorar de inmediato. En el vaivén de la vida de estudiante de secundaria, la realidad de Eun-seo era bastante triste, principalmente por su relación con un chico llamado Siwa. Debido a su cercanía, la chica era el blanco de la envidia y persecución de otras chicas del colegio que también querían estar cerca del galán o simplemente alejarlo de ella. Mi novio, por favor, deja de hacer el ridículo. Ya rompieron hace tiempo, piensa Eun-seo después de la última provocación que recibió. Lo peor es que, aunque esté acostumbrada y sepa cómo manejar estas amenazas, la verdad es que la chica se siente mal con estas cosas. Como en este caso, por ejemplo, esa chica no debería estar enfadada con ella, sino con el chico que provocó toda esta confusión. Hablando del susodicho, ahí estaba, frente a nuestros ojos, el causante de esta polémica, la maldición en la vida de Eun-seo, el hombre más guapo y sensual del mundo, un verdadero imán para las chicas, él mismo. Siwa Kang, según él, había estado esperando un buen rato a que su amiga llegara, ya que los dos volverían juntos a casa en el coche con el conductor fantasma. Ya dentro del vehículo, según Eun-seo, el verdadero culpable de la contaminación sonora que le irritaba era este loco, teclando en su teléfono móvil como un gorila y con la musiquita de Candy Crush al máximo volumen. Siwa era simplemente insoportable. Y en caso de que no conozcas a este joven, lo cual probablemente es tu caso, al menos eso espero, por tu salud mental, aquí va una breve introducción. El afortunado heredó los mejores genes de sus padres, que son actores famosos, y por eso tiene esa cara tan pulida y exudante de belleza. Acostumbrado a ser el centro de atención desde la cuna, Siwa aprendió a hablar a los 2 días de nacer. A las 2 semanas ya resolvía problemas matemáticos. A los 3 meses fundó un partido político solo para provocar a un adversario. Y a los 5 años fue responsable de la elaboración teórica del programa nuclear de Corea del Norte, sus grandes camaradas. En pocas palabras, Siwa Kang es nuestro rey. La gente suele decir que Kang es como el sol, como el mar, como las estrellas, como la luna, y que te conquista también si te descuidas. De hecho, fue precisamente por estar tan cerca de este sol que Eun-seo acabó quemándose. Aunque no comprendía del todo por qué este individuo había sido apodado Sol. La verdad desnuda y cruda es que el chico iluminaba el camino por donde pasaba, y si lo mirabas directamente durante mucho tiempo, te podías quedar con una mancha negra en los ojos. En el caso de Eun-seo, era precisamente esta segunda opción la que más le ocurría, ya que el desgraciado era insoportable. Para Eun-seo, Siwa no era más que un... ¿Qué?, interrumpió Siwa. Bueno, para Eun-seo, Siwa es el sol que incendia su vida pacífica, la raíz de todo mal. Pero eso no es todo, claro. Pensé que me estabas mirando porque querías decirme algo, comentó el pesado. Baja el volumen de tu teléfono, lo tienes altísimo, finalmente soltó la chica. Y eso no es todo porque, además de lo ya mencionado, el joven Kang también es amigo de la infancia de la protagonista. Para ser exactos, los dos se conocen desde hace 16 años, 2 meses, 4 semanas, 27 días y 7 horas. Para ser aún más exactos, se conocen desde que tienen uso de razón, quizás incluso antes de eso. Siempre han ido y vuelto del colegio juntos, estudiado juntos, hecho todo juntos. Son prácticamente siameses, están tan juntos que se hartan uno del otro. La única diferencia entre ellos es que Eun-seo tiene 3 pezones y es atleta, mientras que Siwa prefiere tocar el piano. Sus madres siempre han sido mejores amigas, pero Eun-seo piensa que es una amistad un poco exagerada. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegará esto? Irán a la universidad juntos, después trabajarán juntos, luego vivirán juntos, tendrán hijos juntos, morirán juntos. Dios mío, qué horror. Alguien separe a Eun-seo de Siwa de inmediato. En fin, al observar aquel rostro de angelito travieso, Eun-seo le pregunta si ha recibido algún mensaje de cobro, ya que su expresión cambió de repente. El chico responde que la sesión de tutoría de hoy fue cancelada. Así que Eun-seo empieza a pensar en qué hará con su tiempo libre, pero el chico le recuerda que hoy es su cumpleaños. Por cierto, ya está ansioso por la fiesta de su mejor amiga.
porque su madre ha estado preparando el pastel desde temprano y el tema será del Club Wings. Y el pastel es de fresa, el favorito de la cumpleañera. Escuchando atentamente esas palabras, mientras su mente divagaba un poco, Eun-seo pensó que este es Siwa Kang. Como su apodo sugiere, brilla y brilla como el sol. A todas las personas que Eun-seo conoce les gusta él, y entre esas personas, por supuesto, se incluye a ella misma. Unas horas después, el pastel ya estaba decorado con fresas sobre la mesa. Todos los dos invitados cantaban el cumpleaños feliz coreano para la cumpleañera, quien agradecía con entusiasmo todo el cariño recibido. La madre de Siwa le entrega el regalo a la afortunada, que no pierde tiempo en abrir la caja y notar ese hermoso collar brillante que debió haber costado lo que vale un riñón en el mercado negro. Pero no era un simple collar, sino precisamente el que Eun-seo había deseado durante algún tiempo, lo cual fue sorprendente, ya que hacía poco que la chica empezó a fijarse en esa joya. La mujer explicó que fue Siwa quien le contó sobre el collar, pero esa conversación fue interrumpida cuando una empleada de la casa llamó a su jefa. Eun-seo miraba eso con profunda admiración, y luego sonreía genuinamente de alegría. A su lado, estaba Siwa, con su postura irritante de siempre, golpeando la mesa con el dedo como un niño mimado. Sin embargo, en lugar de regañarlo como solía hacer, Eun-seo hizo lo contrario. Extendió su mano hacia él, lo que confundió al chico. Luego, le pidió su regalo también. Después de todo, es su cumpleaños. Además, si él no quiere su porción de pastel, que se lo deje a ella. Siwa le recuerda que ya le dio un regalo en su cumpleaños de 2006, unas pesas para musculación, y que la glotona ya tiene pastel en su plato. Ante ese insulto, Eun-seo no se quedó callada y lo llamó descarado, pero él soltó un argumento para justificarse. ¿Qué más quieres aparte de este collar? ¿Un boleto a Disney? ¿Un gallo de pelea? ¿Una camiseta autografiada de Ciro Gómez? Tienes que decirme para que pueda conseguirlo. Este chico intentando ser amable es muy raro. Definitivamente hay algún truco detrás de esto. Eun-seo lo sabe muy bien, pero se queda sin palabras ante el comportamiento inesperado del chico. Y como la chica se quedó en blanco, Siwa le exige que le diga qué quiere antes de que acabe el día. De lo contrario, no habrá más regalos. Escuchando eso, Eun-seo pensaba que su relación con Siwa era especial. Creía que, al igual que Siwa era especial para ella también lo era para él. Teniendo eso en mente, y sabiendo que quien no arriesga, no gana, Eun-seo reunió todo su valor para hacer una pregunta que podría cambiar el rumbo de su historia con ese chico para siempre. La pregunta que hizo ya la conocemos, pues fue la escena que abrió esta historia. Con algo de nervios, Eun-seo invitó a su amigo a salir, pero no era un simple paseo de amigos, era algo más, algo como salir en el sentido romántico. ¿Entiendes? En fin, Eun-seo pensaba que podría ser especial para Siwa, pero cuando vio esa expresión de sorpresa en su cara por primera vez en su vida, lo peor pasó por su cabeza. En ese instante, Siwa escupió el coñac y tosió incesantemente, dejando a la chica terriblemente avergonzada. Sin poder creer lo que escuchó, le pidió a Eun-seo que repitiera lo que había dicho para poder asimilar sus palabras con más sutileza esta vez, sin ser tomado por sorpresa. Dicho esto, Eun-seo, que no es tonta, soltó una mentira brutal, fingiendo que solo estaba bromeando, que era una broma, una pegadina do malandro, un simple chiste. Luego, para evitar que la situación se volviera aún más incómoda, se levantó a buscar papel higiénico para limpiarse la cara, ya que el maleducado la había escupido por completo. Aunque la excusa era buena, la verdadera intención de la chica era simplemente huir de esa mesa para que Siwa no viera el rubor pulsante en su rostro, su corazón latiendo tan fuerte que hacía que sus orejas se torcieran, y su cabeza dando vueltas a toda velocidad. Sobre todo, las consecuencias de sus palabras, que salieron de su boca más rápido de lo que su cerebro pudo procesar, lo que la llevó a esa desesperada huida. Al dirigirse directamente al baño, Eun-seo se miró en el espejo para ver el resultado del desastre en su rostro, mientras era invadida por la triste certeza de que este cumpleaños quedaría marcado como un terrible recuerdo. Por otro lado, Siwa pasaría a fingir que ese evento nunca ocurrió, lo cual resultó ser mejor para Eun-seo, pero la decisión que tomó en su interior fue que nunca más confesaría sus sentimientos a nadie, y que jamás volvería a despertar algo así por otra persona. Al cerrarse por completo emocionalmente, Eun-seo esperaba borrar este episodio de su vida y mantener a Siwa cerca, pero ni siquiera eso pudo lograr. Años después, cuando Eun-seo Lee tenía 22 años y ya estudiaba educación física, hacía tiempo que su amistad con su mejor amigo de la infancia había terminado. En medio de la orientación de la universidad, mientras el orientador insistía en que si un estudiante faltaba a 4 clases perdería el curso, todo lo que Eun-seo podía pensar era en que Siwa se había ido del país.
y ahora no tenía idea de cómo estaba su vida. En el vaivén de los interminables días, esos años parecían no haber tenido ningún sentido. La mujer había mantenido una pasión secreta por ese chico durante tanto tiempo que ni siquiera recordaba cuándo había comenzado. Y ahora que el tiempo había pasado, no sabía cuánto había tardado en deshacerse de ese sentimiento. En esa sala, el orientador iba llamando a los estudiantes uno por uno para la lista de asistencia. En medio de esos pensamientos, Eun-seo recibió mensajes de Aeran Cho, quien quería saber si había llegado bien a casa la noche anterior, ya que en cierto momento había dejado de responder. Mientras respondía que todo estaba bien, el orientador mencionó el nombre de Siwa Kang, del curso de administración. Sin embargo, lo más sorprendente fue que, al ser llamado, Siwa respondió, «Presente», y la voz estaba mucho más cerca de lo que Eun-seo podría haber esperado, tanto que el propio chico le preguntó si lo estaba ignorando deliberadamente. A propósito. Dicho esto, Eun-seo volvió su atención a lo que estaba sucediendo en el mundo real, y poco a poco asimiló la realidad de la situación. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», dijo el chico, que ahora era un hombre. Eun-seo estaba segura de que ya no sentía nada por ese chico. Hasta ese momento. «¿Siwa Kang?», preguntó la chica. «Yo mismo», respondió él. Eun-seo entró en pánico y le preguntó qué estaba haciendo este hijo de la mala suerte en ese lugar. Pero el orientador rápidamente la reprendió por interrumpir su trabajo. Avergonzada, Eun-seo pidió disculpas y se recogió en su insignificancia, mientras el chico más guapo entre los guapos se sentaba junto a su vieja amiga. Mientras el orientador explicaba que los estudiantes tendrían que ver una película y escribir una reseña al respecto. La chica no podía evitar mirar a Siwa como si estuviera frente a un fantasma, aún más por la palidez del coreano, que indicaba que no había tomado sol desde que dejó el país. Para no interrumpir la orientación, escribió en su cuaderno preguntándole si había regresado a Corea para quedarse. Entonces Siwa volvió la mirada hacia su amiga, quien trataba de evitar cualquier contacto visual. Con su habitual encanto, respondió a la pregunta con otra. ¿Probablemente? Eun-seo se enfureció con el jueguito del chico, ya que un simple sí o no la habría dejado mucho más tranquila. De alguna manera, parecía que Siwa veía esta situación como una broma, aunque para Eun-seo eso estaba lejos de ser una diversión. Manteniendo el mismo tono, Siwa comentó que estaba sorprendido por el largo cabello de su amiga, y luego le preguntó si lo había extrañado. A pesar de todo, y jugando en su contra, o quizás no tanto, la perturbada respondió fríamente que no. Esa respuesta borró un poco la sonrisa confiada del chico, quien estaba acostumbrado a sentirse siempre el centro de atención, por lo que observó la expresión vacía y vacilante de su vieja amiga sin comprender del todo el motivo de esa respuesta. En fin, mientras la orientación continuaba a buen ritmo, Eun-seo estaba tan atrapada en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de que la charla ya había terminado. Con esto, Siwa preguntó si ella tenía algún otro compromiso después de la orientación, y como la respuesta era negativa, la invitó a dar una vuelta. Con la misma expresión de alguien que ha perdido un billete de 100 en el metro, Eun-seo siguió al chico guapo, aunque de manera vacilante. Ya afuera de la universidad, Siwa intentaba calcular cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se vieron y concluyó que fueron 4 o 5 años. Por su parte, Eun-seo respondió que era algo así, aunque sabía muy bien que habían sido 6. Al mismo tiempo, estaba molesta por el hecho de que el tonto ni siquiera supiera cuánto tiempo había estado fuera, hasta que una pregunta bastante directa llamó toda la atención de la chica de golpe. Eun-seo, ¿por qué estás siendo tan fría conmigo?, quería saber el chico. ¿De verdad no me extrañaste ni un poco? Dicho esto, el desgraciado adoptó una postura pasivo-agresiva, presionando a la pobre chica para que le diera una respuesta mientras se acercaba lentamente a ella. Dentro de su cabeza, Eun-seo recordaba la última vez que hablaron. En aquella ocasión, le había comentado a Siwa por WhatsApp que, al menos, podría haberle avisado que se iba. Pero no solo eso, también le pidió que respondiera su mensaje con una actitud triste y carente. Sin más preámbulos, Siwa respondió simplemente domingo, 31 de julio, como si fuera una especie de respuesta automática. Por supuesto que Eun-seo lo extrañó, eso es obvio. Después de todo, le gustaba mucho ese chico, y estaban siempre juntos, pero eso ya había sido hace algunos años, y ahora todo había cambiado. Con eso en mente, Eun-seo lo apartó bruscamente para que dejara de molestarla. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, Eun-seo comentó: «Tan consciente de ti mismo como siempre, veo». Toda esta conversación extraña era muy frustrante para ella, pero no veía ninguna forma de arreglarlo. Por si fuera poco, Siwa respondió que ella estaba siendo muy cruel, ya que no mostraba ni un mínimo de alegría por su regreso, ni escuchaba lo que él tenía que decir. Finalmente, confesó que estaba dolido.
Eun-seo señaló que había respondido cada una de sus preguntas, pero él pensaba que su mente estaba divagando en cada respuesta. Sin dejar el tema, Siwa insistió en la misma pregunta que tanto deseaba ver respondida con sinceridad. ¿De verdad? ¿No me extrañaste nada?, volvió a preguntar el idiota. Eun-seo perdió la paciencia y le preguntó si tenía algo más en su vocabulario aparte de esa frase. Tal como ocurrió en aquel fatídico cumpleaños, Eun-seo temía volver a decir algo de lo que luego se arrepentiría y acabar exponiéndose de la misma manera, por lo que decidió ponerse a la defensiva y afirmar que no tenía nada que decirle a su viejo amigo. Sin embargo, Siwa dejó claro que él todavía tenía algo que decirle a ella. Al oír esas palabras, Eun-seo se congeló en el acto y escuchó los lentos pasos de Siwa acercándose. Tras un breve intervalo sin reaccionar, se dio la vuelta nuevamente hacia el chico y lo interrogó sobre qué era lo que quería. Entonces, él respondió: «Te he echado de menos todo este tiempo». En ese momento, aunque ya era el final de la tarde, los últimos rayos de sol en la atmósfera se destacaban aún más entre los dos, y el brillo que iluminaba el rostro de Siwa recordaba directamente al extraño apodo por el que se le conocía. Siwa, el sol. En ese instante, todo parecía haber cambiado de repente, como si los años hubieran retrocedido y los dos amigos aún estuvieran en la adolescencia, cuando todo era más sencillo. Sin embargo, rasgando el velo de la nostalgia con su presencia repentina, otra chica apareció abrazando al chico por detrás. Visiblemente sorprendido, Siwa intentó asimilar lo que estaba sucediendo, preguntando cómo Yuna lo había encontrado. Pero Yuna no tenía tiempo para preguntas tontas y sin sentido. Quería procrear en medio del patio, por lo que agarró al chico y le plantó un beso apasionado. Mientras tanto, Eun-seo permanecía petrificada ante esa grotesca escena, ya que no había duda de lo que estaba ocurriendo allí. Siwa estaba saliendo con esa chica. Además, no era un beso normal. Era una escena de amor desenfrenada en público que podría haber avergonzado a cualquiera, y más aún a la pobre Eun-seo, que además de haber tenido sentimientos por el chico, estaba a solo 1 metro de distancia de la pareja. Pensando en eso, pidió disculpas y se retiró de la escena, porque la situación ya era demasiado incómoda. Sin embargo, ambos miraron a la chica en silencio, lo que la descolocó por completo y no supo qué decir. Ante esto, la parejita ignoró a Eun-seo y comenzó a coquetear en voz alta, expresando cuánto se habían echado de menos. Pero Yuna, claro, quería saber quién era esa chica con la que su novio estaba conversando. «Solo es una amiga», respondió Siwa. «¿Me lo prometes?», insistió la chica. «Sí», decretó el chico, poniendo el último clavo en el ataúd. Yuna confesó que estaba preocupada de que esta chica fuera algún amor antiguo con el que ninguno de los dos sabía cómo lidiar, considerando que eran mejores amigos desde que tenían uso de razón. Pero, por supuesto, no era nada de eso. Después de todo, como Yuna comentó en voz baja con su chico, esa chica allí era muy diferente de las otras con las que Siwa había salido antes. Parecía tener el órgano genital equivocado. Dejando eso de lado, Yuna ignoró por completo la existencia de Eun-seo y llamó a su chico para cenar con ella y con Yun, por lo que Eun-seo frunció el ceño y se fue rápidamente. Sin embargo, Siwa agarró a la chica de la mano y le pidió que esperara un segundo, ya que aún tenía cosas que decirle, como ya había dejado claro. Entonces, le dijo a su novia que ya tenía planes para esa noche, así que, hasta la vista, baby. Después de decir esas palabras exactas, Siwa arrastró a Eun-seo lejos, dejando a su novia mirando atónita. Ya más adelante, Eun-seo quería saber qué estaba haciendo este tipo. Pensando para sí misma, reflexionó que probablemente Siwa solo había dicho eso para salir de una situación que no quería enfrentar, ya que siempre hacía lo mismo desde la infancia. Un día en la escuela, mientras las chicas se volvían locas de amor por el chico, él solo quería saber a dónde iba Eun-seo, ofreciéndose a cargar la caja que ella llevaba en las manos solo para escapar de las otras. Sabiendo esto, Eun-seo nunca le tuvo mucha paciencia por la forma en que sacaba conversación en esos momentos, ya que sentía que ella solo era una excusa para que él evitara lo que no quería enfrentar. Sin poder quitarse esta percepción de la cabeza, la chica dijo sin rodeos que Siwa la estaba usando como excusa una vez más, y que él no había cambiado ni un poco. ¿Es sobre eso? Siwa ignoró por completo lo que la chica había dicho. Luego, la arrastró para que siguieran caminando. Dijo que tenía hambre y ni siquiera se molestó en pedirle que le comprara algo de comer. Simplemente dijo: «Cómprame algo de comer», sin siquiera añadir un por favorcito. Eun-seo estaba confundida por el comportamiento descarado del chico, por lo que no dudó en preguntarle qué demonios estaba pasando. Y él explicó que ella era la veterana y él era el novato guapo, por lo que ella debía comprarle la comida.
Entendiendo cada vez menos lo que este maldito pretendía, Eun-seo deseaba comprender en qué sentido ella podía ser una veterana, pero al mismo tiempo, no quería más complicaciones, por lo que le dijo al chico que se comprara su propia cena. Ante esto, Siwa no entendía por qué la chica estaba tan en contra de la idea. Después de todo, hacía años que no se veían, y ahora Eun-seo parecía tan reacia a gastar unos centavos para alimentar a un pobre amigo de la infancia. Además, él había regresado a Corea solo, ya que su perro había muerto de tanto aparearse con la perra de la vecina. Todos sus amigos habían fallecido por incontinencia urinaria, y ahora sus padres lo odiaban porque había gastado todos los ahorros de la familia comprando cabezas de ganado, pero olvidó que no tenía una granja, por lo que todos los animales escaparon. Como su coreano es pésimo, no pudo hacer nuevos amigos, por lo que ahora es solo un chico solitario en este mundo cruel. Eun-seo no esperaba escuchar algo así, por lo que comenzó a considerar que había sido demasiado dura con el pobre chico, pero luego recordó que estaba tratando con Siwa-kan, el sol, y solo esa idea fue suficiente para hacerle darse cuenta de que jamás podría ser lo suficientemente estúpida con un sinvergüenza como él. Finalmente, Siwa tomó la mano de la chica y le dijo que ella era todo lo que él tenía, por lo que no entendía por qué estaba actuando de esa manera. Ante esas palabras tan bien colocadas e interpretadas, Eun-seo se tambaleó hacia atrás y casi se golpea la cabeza contra el suelo, porque el brillo que emanaba de aquel hombre era cegador. Apretando aún más fuerte las manos de la chica, Siwa mencionó su nombre con un tono suave, lo que hizo que ella cerrara los ojos y esperara cualquier cosa en el mundo, ya que Siwa y predecible no son dos palabras que pueden estar en la misma frase. Con cierta dificultad, Eun-seo preguntó qué quería él. Entonces él la interrogó. ¿Qué quieres comer? Yo quiero una comidita casera bien rica para quitarme el hambre. Años atrás, de vuelta en la adolescencia, Eun-seo leía un manga romántico completamente absorta, por lo que Siwa se mostró curioso por saber si esa tontería era tan buena como ella hacía parecer. En medio de eso, tocó la muñeca de la chica, quien se avergonzó tanto que reaccionó con hostilidad ante la cercanía del chico, dándole una bofetada bien fuerte en la mano. Siwa comenzó a llorar como un perrito abandonado, aunque Eun-seo estaba segura de que no le había hecho nada grave como para que él se sintiera tan afectado. Entonces, lo acusó de estar actuando, pero él aseguró que había sido gravemente herido por la sed de sangre de su amiga, mostrando un pequeño corte en la punta de su dedo índice. Al ver que la situación era más grave de lo que pensaba, Eun-seo se disculpó, mientras el sufrido chico se preguntaba cómo podría llevar su mochila a la espalda sin uno de sus dedos. Avergonzada, Eun-seo intentó minimizar la situación, afirmando que no era para tanto y que el chico era dramático. Entonces, Siwa apeló directamente para que su amiga cargara su mochila, ya que el dolor era tan intenso que probablemente este sería el último acto de bondad que la chica podría hacer por él, porque ciertamente a Siwa solo le quedaban unas horas de vida. Con su carita de pena, el chico preguntó si Eun-seo podría hacerle ese pequeño favor. Ante las circunstancias, la pobre chica no sabía ni a dónde mirar, intentando entender en qué momento había matado a su propio amigo. De vuelta al día de hoy, Eun-seo hacía exactamente la misma cara de perplejidad mientras cargaba al diablo dentro de su propia casa, después de haber sido nuevamente seducida por su encanto. Aún así, insistió en que no deberían cenar en su casa, ya que su madre era una pésima cocinera, y que podría pagar una cena fuera, aunque costara un ojo de la cara. En cuanto a eso, Siwa entendía lo que su amiga quería decir, pero siendo honesto, solo había estado comiendo en restaurantes caros y aburridos desde que regresó a Corea, y todo lo que comía le sabía igual. En otras palabras, le encantaría comer una comida casera para sentirse vivo nuevamente, algo que no sabía lo que era desde que su piel se había vuelto tan pálida como un palmito. Sea como sea, con la mano en la cara y una expresión de tristeza fingida, el chico dejó la decisión en manos de la chica, ya que comer una vez más en un restaurante no lo haría más miserable, seguro. Ante esto, Eun-seo se desquició brevemente y abrió la puerta de su casa para que el diablo se sintiera como en casa. Al final, fue así como Siwa terminó dentro de la casa de la señorita Eun-seo Lee después de tanto tiempo. El chico pregunta dónde está la mamá de la anfitriona. Entonces Eun-seo explica que está en el hospital en ese momento, ocupada como siempre. Mientras pensaba en qué podría darle de comer a ese maldito, Eun-seo no tenía idea de que podría cocinar, ni siquiera si ese ramen de tomate en la despensa ya había caducado. Pensándolo mejor, la chica decide que no tiene por qué preocuparse tanto por la alimentación de ese aprovechado, así que se relaja y busca algo rápido para la cena. Al abrir la nevera, solo había pan de molde, huevos, algunas verduras y nada más. Pues sí, la chica estaba en medio de una estricta dieta y no tenía ni una pizza congelada para meter al horno. Así que eso era lo que había disponible. Buscando más por la cocina,
La dueña de casa notó que aún quedaba algo de arroz instantáneo. Y eso era todo. Arroz, arroz y más arroz. Según ella, un verdadero desastre. Siwa quiere saber si hay algún problema. Y Eun-seo finge que todo está perfecto. Aunque en su mente se pregunta si debería pedir comida o algo por el estilo, porque la situación está complicada. En ese momento, Siwa se acerca mucho más de lo que Eun-seo estaba acostumbrada, casi oliendo su cuello. Entonces, él pregunta, ¿puedo cambiar de idea? Bueno, aquí vamos de nuevo, pensaba Eun-seo. ¿Qué quieres ahora, hombre? Pregunta ella. Solo tengo arroz, ensalada y kimchi en esta casa. Está difícil la cosa. Dicho eso, el chico se acercaba cada vez más, haciendo que Eun-seo se preguntara si la comida, al final, iba a ser ella. Fue entonces que, intentando mantener el control emocional en este delicado momento, Eun-seo escuchó su nombre salir nuevamente de los labios de Siwa Kang. Luego, mientras los cuadros de esta escena en su cabeza avanzaban con poco movimiento, nos muestran que el chico se acercaba más y más. Con eso, Eun-seo gritó, ¿qué? Volviendo al día en que hirió el dedo del pesado, Eun-seo recordaba cuánto este chico siempre había sido un aprovechado. A veces la seguía como si fuera un patito. Al final, siempre conseguía lo que quería con su manera mendiga de ser. Además del encanto habitual que siempre usaba con su amiga. Ese día en particular, él la hizo cargar su mochila hasta el aula. Cuanto más se acercaba Kang a Lee, más nerviosa parecía estar la chica, sin saber cómo reaccionar en un momento que se volvía cada vez más íntimo, cada vez más cercano. Esto hace que Lee cierre los ojos por timidez. Luego de un largo intercambio de miradas, que no decían nada pero al mismo tiempo lo decían todo, Kang toma algo de una estantería detrás de Lee. Saca un miojo de tomate de la turma de Mónica y pregunta si podría comerse un buen plato antes de irse, cortando por completo la tensión que hacía latir su corazón aún más rápido. En ese momento, Lee se detiene, respira hondo, y el desgraciado todavía suelta la sonrisa más cínica posible preguntándole si todo está bien, dejándola sin elección. Esto obliga a Lee a agarrarlo por la camisa y darle una rodilla en el estómago tan fuerte que hasta el propio Yoncena habría aplaudido. Después de practicar un MMA con su amigo de la infancia, Lee enciende la televisión para ver el Jornal Nacional, donde Fátima Bernardes reporta el clima, destacando la alta posibilidad de que una ola fuerte golpee y uno termine viendo a un mono subido en un poste. Luego, Lee mira hacia la cocina y ve al galán, esperando a que se cocinen los 3 minutos de su miojo. La imagen la deja deslumbrada y le recuerda cómo veía a su amigo en la escuela. Intenta analizar cuánto ha cambiado, pero al mismo tiempo cómo sigue siendo el mismo. Después de mucho análisis, y de mirarlo como si estuviera viendo el sol, Lee finalmente nota lo que quizás cambió más en su amigo. Dejó de ser un hombre de 1,70 y creció bastante. Ahora es mucho más alto que ella. No puede creer que haya tanta diferencia de altura entre los dos, a pesar de considerarse más alta que los estándares. Sí, que fuera de lo común es ella. Kang, actuando como un niño probando comida sólida por primera vez, descubre que su miojo de tomate estaba picante porque fue directo a comer sin leer la etiqueta. Lee, siempre atenta, nota la situación y corre hacia Kang como un perrito corriendo hacia su dueño. Le separa una taza de Coca-Cola fría para que beba, pensando que, a pesar de medir 1,90, ser fan de Taylor Swift y odiar los cólicos, sigue siendo el mismo niño llorón de la infancia. Lee le pregunta, si no aguantas la comida picante, ¿por qué insistes en comerla? Esto primero deja a Kang con cara de lo que quiero no es tan difícil, pero rápidamente aprovecha la oportunidad para coquetear. Hace la expresión más seductora posible en ese momento para agradecerle a Lee, provocando un crash en el sistema de la pobre chica debido a su acento. Lee, no acostumbrada a ese tipo de acento, suelta que eso sí es verdadero inglés, pero recibe un contraataque de Kang, quien le pregunta si existe un falso inglés. Independientemente, esto deja a Lee completamente erizada. ¿Será por el acento o por la tensión? La duda queda en el aire. Kang luego agradece por la bebida y se la toma de un trago, como si estuviera en un bar con amigos, y uno puede imaginarse a todos gritando «fondo, fondo, fondo». Esto deja a Lee preguntándose qué demonios habrían puesto en ese miojo para que Kang esté bebiendo tan rápido. Fue entonces cuando, mientras Kang seguía bebiendo de su vaso, lanzó una mirada sincera hacia Lee, quien le devolvió la mirada. En ese momento, ella notó que la camisa del muerto de hambre aún estaba maltrecha de cuando decidió practicarle taekwondo. Sintió un poco de culpa y se puso nerviosa cuando Kang golpeó el vaso sobre la mesa, comentando que la mirada de Lee era tan intensa que sentía como si un agujero estuviera a punto de abrirse en su bello rostro. Lee intenta inventar alguna excusa, aunque lo único que pasaba por su mente era cuánto había intentado evitar mirarlo, precisamente para que algo así no sucediera.
pero rápidamente es interrumpida por el guapito, quien con toda su autoestima afirma que su mirada era porque ella lo extrañaba mucho, dejando a Lee completamente avergonzada, queriendo esconder su cabeza en un agujero como un avestruz. Su mente entonces se llena de preguntas para Kang. ¿Cuándo regresaste a Corea? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Y principalmente, ¿por qué no me mandaste un mensaje para avisar que habías vuelto? Pero se contiene, temerosa de expresar su decepción por accidente, y solo responde un tímido no es nada. Kang, con su actitud relajada, le suelta un deja de estar loca, chica, y la anima a liberar lo que tiene atrapado en su cabeza, diciéndole que todo está bien. Lee se detiene un momento, casi perdiendo la compostura, y luego empieza a hablar como una niña de 5 años que pregunta por qué sobre todo. Le pregunta si realmente volvió para quedarse o si tendrá que irse. Y si se va, ¿cuándo será? Kang, disfrutando de cada cambio de expresión de su amiga, simplemente responde con un no sé. Le lanza otra pregunta. ¿Cuándo llegaste aquí? Kang, con un tono descarado y sarcástico, le responde que lleva unos 3 meses por aquí. No hace falta decir cómo reaccionó Lee. Justo cuando Lee se prepara para hacer una pregunta, una cuya respuesta no sabe si realmente quiere escuchar, son interrumpidos por una llamada a cobro revertido. Era posiblemente su noviecita, porque la persona lo invitaba a cenar. Kang le pregunta si está sorda, porque ya había dicho que no iría a cenar hoy, pero que mañana es un nuevo día, aunque no puede garantizar nada. Durante la llamada, Lee empieza a preguntarse quién sería esa persona. Pensó que, si era su mujer, no habría razón para que Kang no tuviera a alguien a su lado. Se siente nerviosa por las respuestas vagas de Kang desde que volvió, y hasta encuentra rara su propia reacción, como si no se reconociera. Finalmente, el galán coqueto cuelga la llamada y, como si nada, pregunta dónde se habían quedado. Lee, espontáneamente y sin darse cuenta, suelta: ¿era tu novia la que llamó? Al instante, se sorprende por haber dejado escapar su preocupación furiosa. Después de preguntar, sin querer, si la chica era o no la novia de Kang, Lee empieza a cuestionarse qué tipo de problemas tiene en la cabeza. Se queda completamente pálida, avergonzada y sin reacción alguna. Mientras intentaba mantener la compostura, no podía evitar pensar que la chica, que parecía tan cercana a Kang y que estaba en la llamada, podría ser su novia. Pero entonces, el guapetón revela que, en realidad, no era su novia, sino su hermana menor. Muy extraño, diría yo. Ambos se miran. Kang con una cara de perro descarado sin vergüenza y Lee con una expresión de pan tratando de asimilarlo todo. Fue entonces cuando ella exclama: ¿pero qué clase de cosa rara es esta, chico? Porque, para Lee, no tenía sentido que fuera su hermana menor si la chica era más alta que él. Kang responde que es una historia un poco complicada o algo así. Y ahí viene un flashback de la época en que iban juntos en el mismo coche después de la escuela. Lee recuerda haberse preguntado por qué Kang terminó con una chica. Pensó que debió haber alguna pelea o algo parecido. Pero entonces supo que el motivo era simplemente porque él la encontraba muy irritante y no le gustaba de verdad. En ese momento, Lee se sintió aliviada, pero ahora se da cuenta. El tipo simplemente es un desgraciado. Lee le lanza una mirada de juicio máxima a Kang, pensando en lo desafortunada que era, lo que deja al galán un poco incómodo. Kang pregunta qué clase de mirada de amargada sin amor era esa. Lee entonces pregunta si su tía Weran sabe sobre todo esto. En realidad, quería decir si su tía sabía que él era un completo idiota, pero se limita a comentar que, si ella se enterara de lo que Kang está haciendo, lo estrangularía. En ese momento, Jornal Nacional comienza a informar sobre la celebración del 10º aniversario de la Hope Sharing Foundation, que apoya a los menos favorecidos en la sociedad. La fundación recibió una pequeña donación de 100 millones de won. La donadora fue la actriz Zhang Hiji, conocida por sus contribuciones y buenas acciones. La actriz mencionó que, durante toda su vida, recibió ayuda de otras personas y que, ahora que la favela ganó, quiere devolver todo el amor que recibió. Con esta donación, el total acumulado alcanza a 1 billón de won. Lee comenta lo increíble que es la actriz, afirmando lo famosa que es en Corea después de haber protagonizado la novela de las 9. Dice que, sin importar cuánto dinero ganes, donar no es algo tan fácil. Esto le hace recordar a su tía Weran, quien también hacía muchas donaciones. Le reflexiona que si su tía supiera lo imbécil que Kang se ha vuelto, seguramente le haría un collar con sus propios dedos. Cada vez que Lee ve a la actriz, inevitablemente piensa en su tía. Después de ese nostálgico momento, Lee nota que Kang tiene una cara como si hubiera visto un fantasma. Preocupada, le pregunta qué le pasa. Kang vuelve en sí y solo comenta, con desinterés, que todo eso es realmente increíble. Pero Lee, que no es tonta,
se da cuenta de que algo raro sucede con él. Parecía como si le debiera algo a alguien. Lee intenta decir algo, pero es interrumpida bruscamente cuando Kang mira su celular y menciona que le surgió un trabajo. Esto deja a Lee llena de preguntas. ¿Por qué de repente tiene esa expresión tan extraña? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué él es así? Indignada con Kang porque no dice absolutamente nada, ella lo agarra del brazo y le exige saber por qué está tan irritable de la nada. Todo el tiempo se pregunta si acaso hizo alguna cagada. Para alivio de Lee, Kang le dice que no está enojado con ella, que ella no le hizo nada. Pero esto solo deja a Lee aún más confundida. Incapaz de aguantar más, Kang simplemente se da la vuelta y dice: «Chao. Nos vemos por ahí». Esto deja a Lee completamente descolocada, con una expresión de pan, viendo cómo el desgraciado se marcha. La escena corta a Kang, sentado al borde de una cloaca, visiblemente deprimido. Recibe una llamada de un tal Kang Siwa, pero no contesta y deja que la llamada pase al buzón de voz. Por la mañana, Lee parece un zombie, ya que no logró dormir en toda la noche. Toda la situación de la noche anterior con Kang seguía rondando por su cabeza. Todo por culpa de ese bastardo actuando de forma extraña, diciéndole: «No te preocupes por mí». De repente, Lee recibe un mensaje en su celular, y corre rápidamente a revisar, pensando que sería ese cretino. Pero al tomar el celular, se da cuenta de que en realidad era spam, prometiendo que el tigrillo está pagando bien y doblando su apuesta inicial. Lee casi se cae para atrás, decepcionada porque no era el mensaje que estaba esperando. Con la expresión más deprimida del mundo, sigue recordando la noche anterior, especialmente la parte en la que Kang le dijo que no estaba enojado con ella. Entonces se pregunta, ¿cuál sería la razón? Entonces, en la Universidad de Corea, una mujer entra al aula buscando a Kang. Ella menciona haber escuchado un rumor de que no asistiría hoy, algo que es rápidamente confirmado por toda la clase, como si estuvieran cantando en coro. La mujer parece preocupada por los motivos de su ausencia. ¿Estará enfermo? ¿Estará de resaca? Luego pregunta si alguien ha tenido contacto con él y pide que, si alguien sabe algo, le avisen que pase por la coordinación cuando regrese. Toda la clase queda desconcertada con aquella escena tan extraña. Algunos incluso especulan que la mujer podría estar coqueteando y echándole el ojo al cuerpo del galán. Uno de los alumnos no pierde la oportunidad de empezar a lanzar veneno al resto de la clase, afirmando que Kang está recibiendo un trato especial. Si saben a lo que me refiero, jejeje. Al escuchar esto, todos empiezan a prestarle aún más atención a la teoría. El chico continúa preguntando quién se preocupa tanto por la ausencia de un estudiante y si alguna vez han visto a otro asistente de enseñanza tan preocupado por si alguien está enfermo o no. Luego remata diciendo que algo huele raro y que seguramente está pasando algo más. Otro alumno, con un tono malicioso, comenta que esa mujer debe estar haciendo algo más detrás de las cámaras. El primero, el que inició toda la lluvia de veneno, completa: ¿qué demonios estará diciendo ese idiota loco? El resto de los estudiantes en la sala, visiblemente asqueados por la situación, empiezan a murmurar entre ellos, diciendo que no se sentarán con esos chicos durante el almuerzo. En la cancha de la universidad, Lee sigue dándole vueltas a la situación. Supera eso, amiga, pensando para sí misma que todavía no ha tenido contacto con ese bastardo. Se siente como una tonta por estar esperando que él la llame, pero intenta convencerse de que no le importa en absoluto, aunque ni ella misma cree en lo que está diciendo. Lee es sorprendida por una chica molesta que aparece de la nada preguntándole si quería hacerse una tarjeta de riachuelo. Lee casi salta del susto, como si hubiera visto un fantasma frente a ella. La chica, notando el impacto, se disculpa y empieza a enumerar las ventajas de hacerse una tarjeta de riachuelo, hasta que el profesor las interrumpe, pidiéndoles que dejen de charlar. Lee fue salvada por el Bond después de casi sufrir un infarto. Mientras hacen las actividades en la cancha, la chica molesta sigue hablando con Lee como si fuera un parásito. Le pregunta si había ido al terapeuta ocupacional y cómo le fue. Lee responde que, obviamente, se pasó 3 horas esperando sin que sirviera para nada. Lee empieza a conversar con el parásito, diciendo que para ella fue un alivio no haberse hecho ningún examen. Luego le pregunta por qué ella no fue a la terapia, a lo que la chica responde que el terapeuta no está aceptando pacientes. Lee, rápida como siempre, la corrige, diciéndole que sí está aceptando, lo que provoca que Aeran pierda la compostura a mitad de la carrera. Esto hace que el profesor le pregunte por qué no está corriendo bien. Lee muestra un poco de interés por la propuesta de la tarjeta de riachuelo y bromea preguntando si Aeran está metida en otra pirámide. Aquí es cuando obtenemos una breve descripción de Aeran. Ella es una compañera de clase que se hizo amiga de Lee en la universidad, así que no era simplemente una extraña vendiendo tarjetas.
Aeran menciona que entró a un club de entrenamiento aleatorio y le da a Lee una breve descripción del club. Es un grupo de locos que se reúne 2 o 3 veces por semana para hacer ejercicio. Dependiendo del número de personas, hacen actividades grupales. Lo explica con tanta emoción y entusiasmo que parece una animación infantil, diciendo lo divertido que sería. Lee queda exhausta solo de escuchar a Aeran hablar. La chica sigue insistiendo, tratando de convencerla de que se una y diciendo lo divertido que sería si lo hicieran juntas. Sin embargo, Lee no tiene el más mínimo interés en unirse a un club de ejercicios. Aeran continúa con sus argumentos, mencionando que el club ni siquiera tiene asistencia obligatoria. Lee, con un poco de miedo a la respuesta, pregunta quiénes son los miembros del club. Se sorprende cuando Aeran responde que la única loca en el grupo es literalmente ella misma. Con una emoción desbordante, Aeran intenta nuevamente convencer a Lee para que se una. Lee, con la respuesta más seca del desierto del Sáhara, simplemente le dice que no va a entrar. Pero Aeran, como una niña mimada que nunca ha escuchado un no en su vida, sigue insistiendo, repitiendo una y otra vez que sería muy divertido. Lee continúa rechazándola mientras se pregunta cómo Aeran puede correr tan rápido y aún así encontrar energía para seguir insistiendo en que se una al club. Esa chica sí que es insistente. Al final de la carrera, Lee está muerta por haber corrido a un ritmo mucho más rápido del que está acostumbrada, mientras que Hran, que parecía ni haber corrido, sigue igual que una niña molesta, preguntándole si se unirá al club. Fue entonces cuando Lee se da cuenta de que Hran ganó la carrera, y que ella nunca había salido victoriosa en ningún evento de atletismo. Resignada, acepta la derrota y también la invitación para unirse al club, con la expresión más clara de "me voy a arrepentir de esto". Hran no pierde el tiempo y toma la iniciativa de crear un grupo en WhatsApp. Lee, confundida, le pregunta por qué crear un grupo si solo ellas dos están en el club. Pero la niña mimada es optimista y dice que pronto más personas se unirán. Aquí obtenemos más detalles sobre Hran. Su nombre completo es Jo Hran, está en el 3er año del curso de educación física y fue campeona nacional del 3er evento en el Festival Nacional de Atletismo. De inmediato, Hran encuentra a una conocida y no pierde tiempo para intentar convencer a la pobre chica de unirse al club. Hran le pregunta a Suyeon si habrá básquet mañana, porque ella también va a ir, y recibe una respuesta afirmativa. Inmediatamente, lanza la propuesta del club, preguntándole a Suyeon si estaría interesada. Suyeon parece intrigada y le pide más detalles. En medio de esa conversación, Lee recibe un mensaje de WhatsApp con el texto: "Hablamos luego". Lee, resignada, piensa que era algo esperado y se siente una tonta por haber tenido un poco de esperanza, aunque fuera por un momento. De repente, Hran se sobresalta por algo, pegándole un buen susto a Lee. Resulta que olvidó registrar el club, y dice que si no fuera porque Suyeon mencionó el tema, habría sido un desastre. Hran, actuando como si tuviera cohetes en los pies, anuncia que tiene que correr a la coordinación lo más rápido posible antes de que cierren, dejando atrás a Lee y Suyeon, quienes se despiden. Al salir de la universidad, Lee se queda pensando en qué comer para la cena. Considera invitar a Hran a comer juntas hoy y hasta contempla la posibilidad de comprar un plato de arroz en el camino para saciar su hambre. Sin embargo, algo llama su atención, y Lee mira hacia un lado. Allí ve a alguien jugando básquet. Una belleza de persona, rodeada por varias pirañas que lo admiran. Era nada más y nada menos que Kang en persona. Lee se queda en shock, sin poder creer lo que está viendo. Al ver a Kang frente a ella jugando básquet, Lee piensa que debió haber usado algún producto vencido y que está alucinando. Tal vez sea porque no durmió absolutamente nada durante la noche y ahora delira de sueño, ya que no puede creer con sus propios ojos que Kang Siwa esté jugando básquet justo en ese lugar. Incluso compara la escena con una novela dramática, que, irónicamente, es literalmente el género del manhwa, pero en fin. Todavía incrédula, Lee nota toda la aura de Kang. No importa a dónde vaya, él siempre será el centro de atención, el chico popular. Entonces, el galán, todo sudado por el deporte, la mira y la llama, acercándose a ella. Lee se pone roja como un camarón en pleno golpe de calor y, muy avergonzada, le pregunta cuándo fue que ella llegó ahí. Lee, sin pensar, lo regaña a gritos por salir a mitad del partido, solo para darse cuenta de que acababa de decirlo sin pensar y sintiéndose aún más avergonzada. Kang, con cara de no entender nada, simplemente le dice que espere porque va a aplastar a esos novatos en el básquet y después la invita a cenar. Después de toda esta escena digna de un drama, Lee queda completamente avergonzada, preguntándose por qué siempre actúa como una idiota cuando está frente a ese desgraciado. Porque siempre termina siendo tan vergonzoso para ella. Al terminar el partido,
Kang vuelve hacia Lee y le pregunta si ese arrebato suyo fue a causa de su espíritu atlético. A lo que Lee responde rápidamente lanzándole en la cara que salir a mitad de un partido va en contra de las reglas más básicas del deporte. Añade que no estaba enojada en ese momento, pero Kang dice que pensó que ella lo aniquilaría si cometía otro error. Lee, sin paciencia, le dice al idiota que se calle y agarre su mochila de una vez. Ella, sin mirar, agarra la primera mochila que ve en el suelo y se la entrega. Por suerte, era realmente la de él. Entonces, Lee le pregunta por qué Kang estaba rondando esa parte de la universidad, porque era el departamento de educación física. Kang responde, obviamente con su tono descarado, que solo estaba esperando a la princesa pasar, ya que no tenía el número de WhatsApp de Lee y decidió quedarse ahí para encontrarse con ella. Claramente, esto hace que Lee repiense todo el sufrimiento que pasó durante el día, esperando aunque fuera una figurita de Kang. Antes de comenzar cualquier conversación, Kang advierte que tiene un hambre feroz y vuelve a invitar a Lee a comer algo, a lo que ella termina aceptando. Entonces, el mocoso empieza a molestar, preguntándole si está enojada otra vez y qué le pasa, cuál es su problema. Son interrumpidos por una chica que intenta coquetear con Kang, diciéndole que lo vio jugar al básquet antes y que le pareció bastante guapo. Lee, tratando de evitar pasar por la misma situación que ya vivió con otra chica, se aleja para mantenerse fuera de eso, ya que no soporta pasar por lo mismo otra vez. Piensa que él realmente es impresionante y que probablemente ya esté cansado después del partido. Entonces, de la nada, Kang toma el brazo de Lee y lo coloca sobre sus hombros, como si fueran una pareja, y le susurra de manera muy descarada al oído, preguntándole qué quiere comer. Le dice que puede elegir lo que quiera, que él aceptará sin problema. Lee empieza a llorar, aunque no literalmente, y se queda mirando a Kang, completamente sonrojada. Kang la mira de vuelta con una expresión de no ser nada inocente, claramente consciente de lo que está haciendo. Lee queda sin palabras, pero rápidamente se da cuenta de que Kang la está usando para que las chicas insistentes no le sigan coqueteando. Al verlos así, parecían una pareja, por lo que las chicas asumirían que Lee era su novia y se disculparían para no parecer quitamaridos. Lee siente pena por las pobres chicas. Finalmente, deciden comer un churrasquito de gato, comida callejera barata, y ahí comienza la conversación. Lee le pregunta a Kang cómo fue vivir en el extranjero, si tuvo muchas dificultades para acostumbrarse a hablar un idioma diferente al suyo. Kang responde que no tuvo grandes problemas porque todos allá eran muy buena gente con él. Le ofrece un plato a Lee para que coma, un gesto que la hace recordar cómo solía comportarse en el pasado, cuando eran niños. Sin embargo, se da cuenta de que el Kang Siwa de hoy es diferente, muy diferente del pasado. Es difícil de explicar, pero todo se siente muy extraño. Es la primera vez que ve a Kang tan irritado, porque normalmente él era muy distinto. El Kang que ella conocía era alegre y siempre sonreía, pero ahora entiende que las personas pueden cambiar con el paso de los años. Lee sigue pensando en que pudo haber hecho mal la noche anterior. Sí, en serio, todavía no lo supera, y se pregunta nuevamente qué fue lo que dejó a Kang tan molesto. Empieza a recrear la escena en su cabeza y recuerda la noticia sobre la generosa donación de la actriz de Globo, haciendo una comparación entre las personas que le vinieron a la mente, incluida su tía. Rápidamente, Lee aprovecha para preguntar cómo está su tía, comentando que su madre estaría muy feliz de saber que ella había regresado. Incluso plantea la posibilidad de que ya lo sepa, considerando que las dos eran vecinas chismosas que se pasaban el día hablando mal de todos en la calle y no podían dejar de hablarse. Kang, visiblemente irritado, golpea la lata de Fanta naranja sobre la mesa y le pregunta por qué menciona a su madre. Lee, sorprendida, responde que como él decidió ir a comprar cigarrillos al extranjero sin decirle a nadie, su madre terminó enterándose. Pero a mitad de la frase, se arrepiente de haber mencionado que Kang se había ido al extranjero sin avisar. Una vez más, se regaña internamente por hablar sin pensar y se llama a sí misma idiota. Finalmente, decide que la mejor opción es ser directa y preguntarle todo con confianza. Al fin y al cabo, ha pasado mucho tiempo y ella ya ni siquiera se importa tanto. Entonces suelta la pregunta. ¿Qué tipo de cosas divertidas estabas haciendo allá como para ni pensar en mandarle un simple mensaje a tu mejor amiga, cretino? La pregunta deja a Kang completamente sin reacción. Mientras tanto, en Twitter, está ocurriendo una discusión sobre Kang. Varias personas se preguntan si ese guapo que estudia administración tiene novia. Muchas respuestas insisten en que sería imposible que no tuviera una, con mujeres diciendo que están desesperadas y listas para lanzarse sobre él. Otros comentarios mencionan que los chicos de la universidad están llenos de celos, cuestionando si Kang es rico, un influencer de TikTok o algo parecido. También surge una pregunta sobre por qué en la universidad lo llaman arcoíris.
Las teorías no tardan en llegar. Algunos dicen que es porque es difícil de ver, pero cuando lo ves, es algo maravilloso, mientras que otros no dejan de lanzar elogios para nuestro no tan querido Kang. Sin embargo, surge una pregunta polémica. Alguien pregunta si el arco iris no se parece demasiado a la actriz de Globo, Ang Hee-ji. Después de que Lee lanzara la pregunta directa sobre por qué no envió ni un mensaje mientras estaba fuera, Kang sigue paralizado, sin saber cómo reaccionar ante la pregunta. Esto obliga a Lee a preguntarle si está pasando algo malo, porque está actuando así. También le pregunta si ocurrió algo con su tía Weran, pero Kang lo niega todo, afirmando que no pasa nada, mientras aprieta cada vez más el vaso de Fanta. Lee no se traga esa mentirita tan fácilmente y le dice que, si realmente no ha pasado nada, entonces ¿por qué tiene esa cara de funeral delante de ella? Le insiste en que, si algo está mal, solo tiene que contarlo. De repente, Kang derrama un vaso de agua al suelo, lo que deja a Lee preocupada, preguntándole si está bien o si incluso se lastimó con un vaso de plástico lleno de agua cayendo al suelo. Pero Kang, con una expresión completamente deprimida, dice que todo está bien y le pide a la mesera que le traiga otra agua. La mesera, preocupada por las 5 estrellas del restaurante, pregunta si el sabor de la comida estaba horrible, pero Kang solo quería otro vaso de agua. Sin embargo, Kang vuelve a poner esa expresión en su rostro que hace que Lee se preocupe aún más. Era obvio que algo no estaba bien, pero Lee ya empieza a aceptar el hecho de que él no va a contarle nada. Al mismo tiempo, piensa que si ese fuera el caso, entonces él es un tonto completo, porque no debería estar actuando así, mostrando una expresión de necesitar atención, cuando cada vez que ella le pregunta algo, él termina evadiendo y sin responder nada. Incluso siente que su humor está contagiando el ambiente del lugar. Lee, frustrada, se pregunta para quién necesita tanta atención si ni siquiera quiere contarle nada a su mejor amiga de la infancia. Y lo peor es que ni siquiera intenta ocultarlo, demostrándolo tan descaradamente. Entonces, Lee comienza a sentirse culpable por estar tan preocupada por su amigo, pero se da cuenta de que, al parecer, solo una persona está actuando como amiga en esta relación, y claramente no es el idiota de Kang. Piensa que tal vez él podría tener algún resentimiento hacia ella o algo parecido, pero todas esas dudas se quedan sin respuesta. A pesar de todo esto, Lee sigue cuestionándose. Después de todo, ¿por qué Kang simplemente apareció de la nada en su vida otra vez? Después de dejar a Lee en casa, Kang se despide, lo que deja a Lee preguntándose qué debería hacer, porque todavía no tenía su WhatsApp para mandarle una figurita de buenos días. Lo llama de vuelta y Kang simplemente se gira y extiende la mano, como si fuera un mendigo pidiendo dinero para el licor. Lee, completamente nerviosa, piensa que él quiere tomarle la mano, pero en realidad, solo quería su celular. Lee se vuelve loca de nervios y suelta una excusa absurda diciendo que había comido churrasco y que estaba muy caliente porque, al fin y al cabo, las personas necesitan comer cosas calientes para mantener el cuerpo tibio. ¿Podía haber una excusa peor? Pero como no está satisfecha con la primera, intenta otra excusa, diciendo que quizás se debe a que es primavera y por eso el clima está más cálido. Mientras Kang agrega su número en el celular de Lee, ella no deja de hablar de por qué hace calor, diciendo que ni siquiera lleva puesto un abrigo y que Kang también debe de tener calor. Solo faltaba que sugiriera que se quitaran la ropa ahí mismo. Después de guardar su número en el celular de Lee, Kang hace una llamada a cobro revertido a su propio teléfono porque piensa que Lee no tendrá crédito. Lo hace para agregar el número de ella en su celular también, diciéndole que puede llamarlo a cualquier hora del día. Dentro de su casa, Lee aún no puede creer que ese galán realmente le haya dado su número. Al revisarlo, se da cuenta de que sigue siendo el mismo de siempre, que no lo había cambiado ni después de tanto tiempo estando lejos. Lee piensa que lo habría olvidado, pero en cuanto vio el número, recordó la época en que Kang le hacía muchas bromas telefónicas. En ese instante, se le cruza un pensamiento. Si ese maldito no cambió su número, ¿por qué no atendió ni una sola llamada? ¿El cretino realmente solo hace las cosas que le agradan? ¿O acaso había algo que lo estaba incomodando? Pero luego refuerza la idea de que solo a ella parecía importarle esa amistad. Mientras tanto, recibe un mensaje de buenas noches de Kang y se queda sentada, pensando en todo. En la casa de Kang, él está admirando un retrato familiar, mirando principalmente a su madre. De repente, aparece una mujer y empieza a hablarle. Ella menciona que la forma en que Kang salió de casa dejó a su padre y a ella muy preocupados, porque ni siquiera respondía a los mensajes. La mujer lo toma del brazo, asegurándole que entiende que él está pasando por un momento difícil. Pero en medio del diálogo, Kang le da un tirón al brazo, quitándoselo de encima porque no quería que esa mano asquerosa lo tocara. Le pide que deje de fingir que le importa, porque,
Con toda la delicadeza del mundo, le dice en su cara que está pensando en alquilarle una habitación en el cementerio de la ciudad. La mujer suelta una risita malvada y le dice que Kang necesita aceptar la situación en la que están viviendo, porque aunque siga actuando como un niño mimado, eso no va a cambiar nada en su vida. Esto deja a Kang con la moral completamente por los suelos. De una manera muy seductora, la mujer le pregunta si realmente no hay ni una sola cosa en ella que le agrade. Luego, con veneno en cada palabra, le dice: ¿cómo es posible que hayas terminado pareciéndote tanto a tu madre? Kang comienza a remover su pasado, recordando sus últimos recuerdos tristes con su madre cuando le pedía que no se fuera. Mientras Kang está sumido en esa depresión, su madrastra empieza a bombardear al chico con comentarios que lo hacen sentir aún más triste, echándole en cara que él era la razón, que todo era su culpa y que por eso su madre había muerto. Le pregunta qué podría cambiar si seguía actuando solo, terminando con Kang en su habitación llorando desconsoladamente. Pasando a un ambiente más alegre ahora, el bar de Don C, la pequeña Carrapato propone un brindis para todos los presentes, llamando bastante la atención con su forma de ser tan peculiar y molesta. Mientras Lee observa todo aquello con una cara de no aguantar más. Mientras Lee bebía su jarra de cerveza bien fría tranquilamente, las chicas a su lado comienzan a cuchichear sobre la persona que acaba de ser transferida, Kang, y empiezan a emocionarse, diciendo que sería genial tener un rostro tan guapo como el de él en sus clases. Comentan que él es muy popular entre la gente y que está haciendo algún curso diferente en la universidad. Una de las chicas le pregunta a otra si ha tenido el honor de hablar con ese chico tan guapo, pero que en realidad solo había escuchado rumores de que el chico estaba estudiando administración. Y, como no podía faltar, las pirañas obviamente se preguntan si Kang tendría alguna novia, ya que con ese rostro angelical no existiría posibilidad alguna de que no tuviera a alguien. Escuchando de refilón los comentarios sobre Kang, Lee sigue bebiendo su cerveza como si fuera agua, preguntándose por qué el alcohol estaba bajando tan bien y considerando si pedir otra ronda a Don C. Pero antes de que pudiera hacerlo, llega una chica con otra jarra para Lee, totalmente de la nada, y sin perder tiempo, le pregunta si conoce a ese chico guapo y alto que estaba jugando baloncesto el otro día. Le pregunta quién era y, obviamente, si era el novio de Lee. Pero Lee comienza a hacer una comparación, recordando que este tipo de conversación era exactamente lo que pasaba con ella en la escuela, cuando desde pequeñas todas querían saber sobre su mejor amigo. Intenta fingir que no lo conoce, pero fracasa completamente, ya que antes de que pudiera decir algo, todas las pirañas en un radio de 5 metros ya se habían acercado para saber más de la historia. El simple hecho de que Kang jugara un partidillo con los chicos ya era motivo para que todas las chicas alrededor se reunieran a mirar como si fuera la final de la Copa del Mundo. La pobre Lee empieza a sentirse sofocada con tantas chicas queriendo sacar algo de Kang. Una quería saber si eran amigos y si Lee podía presentárselo, otra quería fotos de su OnlyFans, otra preguntaba si Lee estaba saliendo con él, otra preguntaba si era más guapo que fulano, y así seguían. Hasta que una hace una pregunta que hizo que Lee escupiera toda la cerveza que estaba bebiendo. La chica preguntó si tal vez Lee tenía un crush en Kang. Entonces, Lee empieza a temblar como un chihuahua, negándolo todo, diciendo que solo eran amigos, que no había nada especial entre ellos, ya que se conocían desde niños. Más o menos, refuerza para sí misma que solo eran amigos. Entonces, la chica que lanzó esa pregunta a los pechos de Lee aprovechó la oportunidad y, ya que solo eran amigos, en ese momento Lee iba a decir nuevamente que no había nada especial entre ellos, otra vez. La chica le pide el WhatsApp de Kang para mandarle esa foto de vista única, y le muestra el celular para que Lee lo escribiera, pero ella se queda mirando el teléfono y solo dice que él no estaría muy interesado en recibir mensajes de cualquier chica. Después de haber sido sofocada en el bar, Lee sale para tomar un poco de aire y se queda mirando sus mensajes con Kang en el celular, que en realidad no pasaban de aquel «buenas noches» del día en que intercambiaron números de teléfono. Entonces, bloquea la pantalla con la expresión más enfadada posible y solo dice que sabía que él no enviaría ningún mensaje, que fue una tonta por haberse ilusionado, siendo que ya lo conocía bien. En ese momento, escucha voces provenientes de un callejón, y como buena chismosa, va a mirar qué estaba pasando. Había dos tipos sujetando a un chico contra la pared, y uno de ellos decía que si alguien tropieza con otra persona, debería disculparse, que si el chico hubiera estado mirando por donde caminaba, eso no habría sucedido. Mientras ellos amenazaban al pobre chico, Lee se pregunta quiénes serían esos tipos, si serían veteranos, y especialmente quién era el chico amenazado, si sería un novato o qué. Después de un rato, se da cuenta de que parecía el comienzo de una pelea callejera y rápidamente sale corriendo para avisar a alguien, pero cuando voltea, ve a toda la gente caminando tranquilamente por la calle como si no estuviera ocurriendo nada allí. Entonces, en un momento de locura, Lee decide regresar para separar la pelea, pero al girarse,
ve que los matones se habían convertido en las víctimas del chico misterioso. Al detenerse frente a Lee, le lanza una mirada intensa, y Lee solo le pregunta si estaba bien, pero él le da un empujón sutil y se va de allí de la forma más grosera posible, dejando a Lee completamente confundida. Después de esto, llega Carrapato, desesperada por Lee, preguntándole si estaba bien o si ese sujeto la había golpeado. Lee le dice que, en realidad, solo se tropezaron y que no fue nada grave. Pero Carrapato ya estaba llorando de preocupación por su amiga, queriendo asegurarse de que no estuviera herida ni nada parecido. Le cuenta que salió a buscar a Lee y fue tomada por sorpresa al ver la escena, mientras el sujeto misterioso se alejaba tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Lee llega a su casa completamente agotada, porque literalmente habían pasado demasiadas cosas. Lo primero que se pregunta es cómo Carrapato puede estar siempre tan llena de energía, y dice que solo quiere un baño caliente para dormir enseguida. Pero, al mirar la puerta de su apartamento, ve al querido Kang sentado allí esperándola, quien solo le dice que estaba bastante atrasada. Con Kang en su casa, Lee comienza a intentar desesperadamente llamar a su madre, pero todas las llamadas terminan en el buzón de voz. Mientras está angustiada esperando que al menos lea su mensaje de texto, Kang empieza a curiosear por toda la casa. En eso, intenta abrir una puerta cualquiera, que resulta ser justamente el cuarto de Lee. Ella sale corriendo rápidamente para impedir que él entre y vea todos los pósteres de bandas de K-pop que tiene por todas partes. Kang se disculpa rápidamente y pregunta dónde estaría su habitación. Pero obviamente Lee no entiende ni una palabra de por qué estaría buscando un cuarto, queriendo decirle en su cara que su cuarto está en su propia casa, obviamente. Entonces Kang le pregunta si la madre de Lee no le contó nada y suelta una bomba, diciendo que a partir de ahora va a vivir en esa casa con ella. Obviamente, esto deja a Lee aún más confundida, preguntándose qué alucinógenos podrían estar afectando la mente de Kang. Y nuevamente, el descarado empieza a abrir puertas por ahí buscando su cuarto. Esta vez abre la habitación que Lee usaba para hacer ejercicio, pero Kang, siendo tan atrevido, entra de todos modos. Dentro, ambos se encuentran con un cuarto completamente vacío, y Lee se pregunta a dónde habría ido todo lo que había allí. Kang ya se sienta en casa y comienza a quitarse la ropa ahí mismo. Lee le pregunta nuevamente si todo eso no era una broma o si realmente iba a vivir allí. Ella comienza a preguntarse por qué su madre haría algo así y recuerda que esta no era la primera vez que ocurría algo similar. En su infancia, su madre también le dijo de repente que debería ir a la escuela todos los días con Kang en su coche. Durante uno de esos trayectos, la madre de Lee incluso le envió un mensaje a Kang diciendo que quería que estuvieran juntos. Lee hasta piensa que su amigo debe ser el hijo favorito de su madre, ya que le mandó un mensaje a él y no a su propia hija. Además, recuerda todas las veces que su madre intentó juntarlos, como cuando quiso que ambos tomaran clases de piano juntos. Entonces, Lee llega a la conclusión de que, si dependiera de su madre, la posibilidad de que esto fuera verdad sería del 1.000.000%. Kang entonces empieza a soltar la sopa, diciendo que había huido de su casa. Lee, muy curiosa, se queda escuchándolo, pero el descarado empieza a desabotonarse la camisa y dice que quiere darse una ducha, preguntando si Lee se quedaría allí y se uniría al baño. Ella, al escuchar esto, se pone roja como un camarón, dice que no se quedará ahí, cierra la puerta rápidamente y se va corriendo llena de vergüenza, mientras el descarado se queda con una sonrisita tonta, tomando un poco de agua para hidratarse después de estar sudando de nervios al ver a Kang quitándose la ropa. Lee comenta que, una vez más, se quedó distraída por la extraordinaria belleza del rostro de ese bastardo. Sin embargo, decide que, cuando él saliera de ese cuarto, debería preguntarle nuevamente qué estaba pensando su propia madre al ponerlo a vivir bajo el mismo techo que ella. Entonces, Kang sale de su baño, usando un albornoz negro y todavía secándose de la manera más seductora posible. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo con esa actitud, y Lee cae en su arte de seducción, quedando completamente pálida. Se deshidrata de nuevo porque escupe toda el agua que acababa de beber y se pregunta cuándo fue que él trajo su equipaje, porque apareció en su puerta con solo la ropa puesta, y mágicamente ya tiene albornoz y pantuflas. Lee le dice que se ponga ropa decente para no distraerla, porque tiene algo importante que hablar con él, pero Kang la detiene en medio del camino con su albornoz medio abierto, mostrando su pecho musculoso, y le pregunta cuál sería el tema. Lee se queda fijándose en él, aún mojado, con botas deslizándose por su rostro y pecho. Lee no puede dejar de pensar en lo que Kang dijo sobre haber huido de su casa, sin saber si estaba diciendo la verdad o si era una broma tonta. Quería saber qué estaba pasando con él y por qué no se lo contaba. Pero, dejando eso de lado por un momento, decide que es hora de establecer algunas reglas de convivencia. La primera regla es usar ropa y no andar por la casa con albornoz de baño. Su corazón no aguantaría tanto tiempo. La segunda es no abrir otras habitaciones sin permiso. Y la tercera, que deben fingir que no se conocen mientras están en la universidad. Por el momento, esas serían las reglas, pero si se le ocurría alguna otra,
la añadiría después. Sin embargo, Kang toma la pluma de la mano de Lee y dice que hay una regla más que añadir. Escribe que, al menos una vez al día, deben hacer algo juntos, como si Lee hubiera adoptado un perro al que tiene que sacar a pasear todos los días. Lee no entiende esa regla, pero Kang dice que no es nada del otro mundo, solo comer algo juntos o ver Netflix, o será que Netflix los va a ver a ellos. El maestro de la victimización refuerza diciendo que se siente muy solo comiendo solo, ya que no tiene muchos amigos porque habla coreano de forma mediocre. Pero, al parecer, para hablar el idioma de la autocompasión es un experto. Lee le pregunta a Kang hasta cuándo seguirá con esa mentira barata, diciendo que no entiende qué hizo para merecer eso. Después de un rato intentando procesar la descaradez de su amigo, le dice que odia la regla, ya que hay otras personas con las que también come. Aunque, al decirlo, siente un poco de culpa, pensando que tal vez fue un poco dura con Kang. Pero él responde que, si Lee no sigue esa regla, entonces él tampoco seguirá las otras, y comienza a hacer un striptease en medio de la sala, quitándose la camisa de la manera más sensual posible. Esto deja a Lee en un cúmulo de emociones que, mejor no describir demasiado, para evitar que desmoneticen el vídeo. Lee no ve otra opción más que cubrirse el rostro con la hoja de las reglas, porque no soportaría ver al hombre seductor frente a ella semidesnudo. Lo llama loco y le pregunta por qué se quitó la ropa literalmente de la nada, sintiéndose obligada a delatarlo con su madre y contarle todo lo que estaba pasando. Pero Kang, tan descarado como siempre, simplemente se levanta y baja el cuaderno de anotaciones que Lee usaba para esconderse. Acercándose cada vez más, le dice con la voz más provocadora posible: si tú lo cuentas todo, ¿crees que la tía estaría de tu lado? Lee se estremece completamente y acepta resignada que, no importa cuánto la quiera su madre, siempre estará del lado del guapo. Rindiéndose, le pide histéricamente a Kang que, por favor, se vuelva a poner la camisa, afirmando que estas cosas extrañas ya habían pasado todos los límites. Pero el descarado solo le pregunta qué cosas extrañas serían esas. Aún completamente avergonzada por la situación, Lee solo quería reforzar algunas cosas sobre la regla, porque temía que Kang le pidiera hacer algo problemático o difícil. Pero, con la sonrisa más boba del mundo, Kang solo le pregunta por qué razón él le propondría algo complicado. Sin embargo, la expresión de Lee claramente mostraba que no confiaba mucho en esa respuesta. Con la conversación llegando a su fin, Lee recibe una llamada y agarra el celular pensando que sería Carrapato molestándola otra vez. Pero, en realidad, era su madre. Finalmente la señora llamó a su hija después de 34 intentos y 90 mensajes. Si su vida dependiera de eso, estaría en problemas. Al ver que era su madre, Lee sale corriendo diciendo que tenía que atender la llamada, dejando a Kang solo y abandonado en la sala. Durante la llamada, Lee comienza a despotricar, diciendo que el loco de Kang escapó del manicomio y ahora estaba diciendo que iba a vivir con ella. Lo peor es que él decía que tenía el permiso de su madre. Pero su madre solo confirma que todo era verdad, explicando que Kang estaba pasando por algunos problemitas. Lee no puede creer lo que acaba de escuchar. ¿Por qué estaba hablando de esto de repente? ¿Qué problemas serían esos? ¿Y no eran ya lo suficientemente adultos como para vivir en la misma casa? Pensando para sí misma, Lee concluye que, como siempre, su madre estaba del lado de Kang. Entonces, le pregunta si no consideró a su propia hija antes de tomar esta decisión y pregunta por Weran, la madre de Kang. Es en ese momento que recibe la bomba. Su tía había ido a tomar el té con la reina Isabel. La noticia la deja completamente en shock. De regreso a la sala, viendo a Kang sentado viendo Netflix, Lee comienza a reflexionar sobre la revelación que acaba de recibir. Se convence de que debe estar del lado de Kang. Después de tanto tiempo, no podía simplemente abandonarlo. Lee sabía del cariño especial que su madre tenía por Kang y por su madre, pero se pregunta por qué su madre se preocupa tanto por ellos, al punto de que a veces ella misma se siente un poco herida. Pero ahora, por encima de todo, siente que debe apoyarlo. Disculpándose por la llamada tan larga, Lee pregunta qué estaba haciendo Kang, y él le dice que estaba viendo Volver al Futuro por milésima vez. Lee, quien parece no tener mucha cultura en cine, pregunta qué película era esa y si era divertida, sentándose a su lado para verla. Se genera un silencio total mientras ambos ven la película, pero Lee no puede concentrarse. Después de recibir la noticia del fallecimiento de su tía, no deja de pensar en lo que Kang dijo antes, en ese momento en que se estaba desvistiendo frente a ella, afirmando que la madre de Lee estaría de su lado. Se siente como una tonta por haber pensado que solo estaba siendo un arrogante y se pregunta si debería hablar con él de manera normal. Sus pensamientos son interrumpidos por Kang, quien, con una pregunta digna de una conversación en una fogata de pensamientos profundos, le cuestiona a qué época viajaría si tuviera la oportunidad.
Pero su pregunta no se refiere a épocas muy lejanas, como la era medieval, sino a unos años atrás. Lee responde que no volvería a ningún momento, aunque realmente es solo una excusa, ya que no quería admitir nada antes de que Kang hablara. Luego, le devuelve la pregunta, y tras un silencio incómodo que parece durar una eternidad, él simplemente dice que tampoco volvería, porque hacerlo no cambiaría nada. Lee reflexiona que, a pesar de todo, el presente es como es, y que siempre es insatisfactoria la forma en que la vida avanza. Se siente extremadamente preocupada por lo normal que Kang está actuando y decide ignorar el tema como si no supiera nada sobre el fallecimiento. Cambia de tema preguntándole si quiere un helado, ya que iba a comprar uno, y sale de la sala casi llorando, con el corazón apretado. Ya en la calle, mientras compra los conos del McDonald's, Lee se sorprende con la cantidad de helados que compraron, pero Kang solo le dice que ella es una glotona de primera, casi como una copia de Magali. Se come al menos 3 conos de helado de una sola vez, y no solo eso, sino que también devora varios hot dogs sin esfuerzo. Lee intenta esquivar el tema, diciendo que ya no está en la etapa de crecimiento y que dejó de comer como una desesperada. Incluso le pregunta si piensa que es una cerdita, pero Kang le recuerda que su antiguo apodo literalmente era ese. Intentando cambiar de tema nuevamente, Kang le pregunta si no tiene frío, porque quería calentarla, ya que solo llevaba unas sandalias. Sin embargo, Lee todavía está procesando la información sobre la madre de Kang. Se dice a sí misma que no debería dejarlo solo en ningún momento, preguntándose por qué no le ha contado nada. Decide que, hasta que él se abra y diga lo que siente, fingirá que no sabe nada, ya que no quiere ser invasiva preguntando directamente. Está tan confundida que casi empieza a llorar en medio de la calle. Al verla así, Kang le pregunta si le gustaría sentarse, porque tiene algo que contarle. Sentados y disfrutando de sus paletas, Lee mira a Kang y se pregunta si el tema que él quería tratar sería sobre su tía Oeran. Entra en un leve estado de pánico, tratando de imaginar si debería decir algo para consolar a su amigo, cuestionándose qué hacer. De repente, Kang comenta que está a punto de llorar porque Lee no para de mirarlo fijamente. Él intentaba fingir que nada había pasado, pero no podía mantener la actuación con Lee mirando directamente a su alma de esa manera, y le pregunta si ya sabe todo sobre su madre. Lee aprieta con más fuerza su paleta y se disculpa por haber descubierto la historia, a pesar de que Kang intentó ocultarla. Pero él le dice que no tiene motivos para disculparse. Lee vuelve a reflexionar, sin saber qué decir en ese momento. ¿Estará bien Kang? Pero, obviamente, no lo está. ¿Qué habrá pasado exactamente? Pero sabe que no es algo que pueda preguntar. Al final, lo único que menciona es el hecho de que el padre de Kang tiene una novia. Kang se acerca aún más a Lee y, llegando a su oído, intenta susurrarle algo, pero no puede articular palabra. Lee, obviamente confundida, le pregunta qué está tratando de decir. Esta vez, Kang logra hablar y le dice que ya sabía que su padre tenía una novia. Esto desencadena un flashback de la época de la escuela, donde ambos estaban en el auto. En el celular de Kang se mostraba una imagen de una infidelidad cometida por su padre. Kang, murmurando para sí mismo, decía que no podía creer lo que estaba viendo. Lee, curiosa como siempre, le preguntó por qué estaba diciendo cosas raras y trató de mirar el celular de Kang. Rápidamente, él volteó el dispositivo boca abajo porque, en ese momento, no quería compartir esa información. Volviendo al presente, Kang sigue revelando esta historia digna de un programa de chismes. Dice que cuando descubrió la infidelidad, pasó por un momento difícil, debatiéndose entre si debía contárselo a su madre o no. Al final, no dijo nada, porque, según él, si fuera chismoso, trabajaría en Chokey. Kang creía que su familia era perfecta y tenía miedo de que sus palabras la destruyeran. Pero, obviamente, ese no era el único motivo detrás de su silencio. A pesar de todo, pensaba que si no le decía nada a su padre sobre la infidelidad, las cosas volverían a la normalidad, aunque eso solo sucedía en su cabeza. Kang tiene entonces un recuerdo, el mismo recuerdo triste que tuvo antes, sobre los últimos momentos con su madre, posiblemente cuando ella se iba tras descubrir la infidelidad. En ese momento, su madre le pedía a Kang que no se fuera, pero él se sentía culpable, pensando que ella estaba así por su culpa. Kang le comenta a Lee que, después de esa escena de despedida, su madre falleció. Luego, él quedó solo por un tiempo, sin tener a dónde ir ni un lugar al que quisiera realmente llegar. La única solución que encontró fue regresar a Corea, aunque no quería hacerlo. Sin embargo, una carta de su padre, en la que intentaba disculparse y prometía reconstruir la familia de una manera diferente, lo convenció de regresar. Sin embargo,
Cuando regresó a Corea, se encontró cara a cara con la supuesta amante de su padre, quien intentó ser simpática con el pobre Kang, o al menos fingió serlo, diciendo cuánto deseaba conocerlo. Kang no la reconoció de inmediato, pero ya sabía quién era esa falsa oportunista. Ver a esa mujer intentando ocupar el lugar de su madre y viviendo bajo el mismo techo que él, le resultaba insoportable. Parecía que ella quería robar el lugar de su madre. Y eso lo llevó a decidir escapar de casa y no regresar nunca más, porque estar en ese ambiente era asfixiante para él. Le comienza a hacer comparaciones. Ese Kang perfecto, tan brillante como su nombre, siempre en el centro de atención, el éxito entre las mujeres, el que parecía no tener problemas ni debilidades y no se molestaba con cuestiones triviales. Cómo había llegado a perderlo todo y ahora estaba viviendo en un apartamento alquilado. Sin embargo, el chico no fue tan ingenuo y se llevó consigo su tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de su padre. Aunque decía que quería desprenderse de todo, no podía rendirse tan fácilmente. Al parecer, la tarjeta de crédito no era algo de lo que quisiera desprenderse. Esa víbora que su padre había traído a casa quería que Kang aceptara todo sin quejarse, o que simplemente desapareciera. Pero Kang no iba a desaparecer. Al final, él solo quería sacarle algo a su padre, o mejor dicho, a su dinero. Confiesa que se siente como un basura. Lee, por su parte, intenta comprender por qué Kang se siente así. Solo quiere entender el motivo. Piensa que Kang estaba insinuando algo para que ella lo descubriera, pero lo único que deseaba era que él lo dijera directamente. Así, podría entenderlo mejor. Incluso piensa que tal vez podría simpatizar con él y luego resolver todos sus problemas juntos. Sin embargo, al final, se da cuenta de que estaba siendo egoísta, porque no lograba comprender toda la información que Kang estaba compartiendo de forma fragmentada. Sintiéndose conmovida por el remordimiento de su amigo, Lee no ve otra opción que darle un abrazo de consuelo. Cree que estar a su lado es lo mejor que puede hacer y le dice que no está exprimiendo a su padre, sino que debería usar esa tarjeta como venganza y agotar el límite de crédito del viejo. Después de todo, él es rico y ni lo notará. Además, asegura que nada de esto es culpa de Kang. Kang, con una mezcla de sorpresa y humor, le pregunta si realmente debería gastarlo todo como si no hubiera un mañana. Lee confirma, diciéndole que compre lo que quiera, pero le pide, si es posible, que se deshaga de ese horrible albornoz, aunque todos sabemos que lo decía porque no podía resistir verlo con esa ropa. Luego se retracta al enterarse de que el albornoz era de Prada, diciendo que era un artículo de lujo y que solo estaba bromeando. Kang, entonces, la mira profundamente a los ojos y le pregunta si estaba intentando hacerlo sentir más cómodo. Lee, un poco nerviosa, responde que, por supuesto, solo estaba intentando ayudar a su amigo. Entonces, Kang comienza a acercarse a ella, casi al punto de besarla. Cuanto más cerca estaba, más roja se ponía Lee. Sabía exactamente lo que estaba por suceder y no podía dejar de preguntarse si realmente ese era el momento adecuado o no. Después de mucho preguntarse si ese sería el momento, completamente paralizada y sin reacción, Lee parece estar rindiéndose a la tentación y acepta que va a besar a su amigo. Sin embargo, antes de que el acto se consuma, Kang le da un leve empujón en el hombro y se aparta. Los dos se quedan mirándose en un silencio incómodo, hasta que Kang afirma: «Me equivoqué, fui un tonto», cortando completamente el clima de la situación y dejando a Lee sin saber qué hacer. Kang se levanta y dice que se irá, mientras Lee queda congelada en la misma posición, incluso cuando ya está acostada en su cama. Kang está en su habitación, sentado en una posición como si estuviera haciendo sus necesidades en el campo, culpándose y diciendo que salir de casa de esa manera fue una locura, que actuó como un niño escapando de sus responsabilidades. Comienza otro flashback de los días de escuela, donde algunas personas hablaban sobre el trato especial que Kang siempre recibía. Decían que no era justo y que sentían cierta envidia porque el hijo consentido de mamá siempre obtenía todo sin esforzarse. Siguen quejándose hasta que llega el jefe del grupo y los pone a todos a correr con el rabo entre las piernas de miedo. En este caso, el jefe era Lee. Ella simplemente le pregunta a Kang si no está enojado. Y Kang, con su típica inocencia, pregunta si esa pregunta es para él, aunque no hay nadie más cerca de ellos. Lee comenta cómo Kang logra mantener la compostura escuchando a los demás hablar mal de él, diciendo cosas terribles. Añade que, el día que Kang decida abrir la boca para responderles, probablemente dejarán de hacerlo. Pero Kang responde que no sabría cómo contenerse si hablara, porque podría terminar exagerando y no quería que eso llegara a los oídos de su madre o su padre. Al final, dice que es más fácil hacerse el tonto e ignorar a todos. Se pregunta si realmente sería necesario transformarse en el Hulk de la nada. Lee termina el tema diciendo que ella tomaría las riendas por su amigo y se convertiría en Hulk por él,
asegurándole que siempre estará a su lado. El flashback termina regresando al momento anterior en el que Lee le da un abrazo de consuelo a Kang. De vuelta al presente, Kang reflexiona sobre lo tonto que ha sido. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, Lee prácticamente no ha cambiado nada, y, como siempre, sigue sintiendo un gran afecto por su amigo. Lee está ahora en la universidad, en una clase de floricultura, donde están explicando cómo serán los exámenes ese semestre. Básicamente, consistirán en llevar un diario sobre el cultivo de sus plantas y también recibirán lecciones de primeros auxilios. Pero, obviamente, Lee no está prestando atención a nada de eso, porque aún está congelada en la misma posición mental, pensando en el momento en que casi besó a Kang. Se pregunta si todo eso habría sido un sueño y cómo podrá vivir con esa situación en su cabeza. De repente, suelta un grito desesperado en medio de la sala diciendo que todo es una locura. Obviamente, todos a su alrededor la miran, pensando que la verdadera loca es quien está gritando sola de la nada. Lee, completamente avergonzada, intenta inventar una excusa, diciendo lo impresionantes y hermosas que son esas flores, que ni siquiera sabe cuál elegir. Por increíble que parezca, Carrapato parece creerle la excusa. Lee comienza a elegir qué flor usará para su proyecto, pensando en características prácticas como que sea fácil de cultivar. Encuentra una planta económica, pensando que, si arruina el cultivo, podría comprar otra. La vendedora comenta que Lee ha elegido una begonia, una planta tan fácil de cuidar que incluso un completo inútil no tendría problemas con ella. Además, le dice que florecerá en alrededor de una semana. Así que esa se convierte en la elección oficial de Lee. Sin embargo, la mujer agrega que la planta tiene un significado. La begonia simboliza el amor no correspondido y es muy popular entre las mujeres. No hace falta decir cómo se siente Lee después de escuchar esa pequeña información. La vendedora, actuando como toda una mercenaria, le insiste a Lee que compre más plantas para aumentar el valor de la venta. Lee entra en pánico porque ya no quiere esa planta cuyo significado encaja perfectamente con su situación. Intenta cambiar de opción y comienza a preguntar sobre otras plantas. Pregunta por una que le parece única, pero la vendedora le dice que esa es difícil de cuidar y que alguien inexperto no podría manejarla, haciendo que Lee se sienta desafiada. Lee se queda mirando la florecita que eligió para su trabajo, pensando todavía en el significado de la otra planta, sobre el significado de ser amor no correspondido, y trata de convencerse de que ese significado no aplicaba para ella, y que en ese momento en que hubo un clima medio raro entre ella y Kang, él estaba totalmente consciente de sus actos, y que ella no sería su amor no correspondido, intentando realmente convencerse de que era eso mismo y seguir adelante. Tratando de cambiar sus pensamientos, recuerda los consejos que la mujer de la tienda de plantas le dio sobre los cuidados de su plantita, que básicamente consistían en echarle agua cuando la planta estuviera arrugada como un niño que pasa todo el día en la piscina, lo que era bastante fácil para hacerla crecer. Pero en ese momento estaba algo extraño. La boquita de esa aceituna parecía estar triste, y como cualquier ser humano sensato haría, decide buscar en Google, y toma su celular para tomar una foto y hacer la búsqueda. Al intentar tomar la foto, recibe un mensaje de WhatsApp de un contacto que probablemente habría preferido que fuera spam de Claro ofreciendo planes de celular. Pero en realidad era la gran garrapata, que estaba en un bar en plena martes queriendo mostrar a sus nuevas amiguitas, 3 chicas con nombres bastante complicados en coreano, y dice que son novatas, que se encontraron en el bar y comenzaron una amistad sincera. Antes de que Lee pudiera decir algo, el celular de la garrapata, que era un iPhone, se queda sin batería, dejándola algo triste porque quería seguir hablando con Lee. Incluso estando en un bar bebiendo con otras amigas, la garrapata no quiere soltar a Lee. Hasta que alguien grita a la garrapata que un tal Uni estaría llamando, dejándola sorprendida pensando que quedarse sin batería sería una salvación y, en eso, empieza a girar las jarras de cerveza como si no hubiera un mañana. La garrapata se despierta en medio de la nada, pensando en lo cansada que está, también después de beber de esa manera, y se da cuenta de que estaba en el metro cuando la voz del metro anuncia: próxima estación, Gangwon, estación de transferencia entre las líneas 1 y 2, desembarque por el lado izquierdo, observe el espacio entre el tren y el andén. Al escuchar eso, se desespera y se da cuenta de que estaba durmiendo en el hombro de un pobre trabajador que estaba a su lado, y grita que necesita bajar urgentemente, levantándose y corriendo sin mirar mucho atrás, y cuando se va, el chico que sirvió de almohada para la garrapata ve un celular en el asiento y lo toma para mirar. Era el celular de la garrapata. Entonces el hombre desconocido se da cuenta de que la chica histérica se llevó su celular por error, mientras que la garrapata sigue pasando el celular por proximidad para pagar las cosas, celebrando que despertó en el momento justo y casi se mete en un lío. Ahora volviendo a la protagonista, está haciendo su cardio del día para después subirlo a las historias diciendo que el de hoy ya está pagado, y esta vez lo hacía con la fuerza del odio, porque estaba usando la mentalidad de mente ociosa, taller del diablo, y pasó 2 horas y media en la bicicleta.
Terminando el ejercicio decidió echarse un poco de agua en el cuerpo. Está en su bañera, relajándose, pero preguntándose por qué no fue a bañarse en la bañera principal, que es mucho más grande que la que estaba usando, sintiéndose algo extraña, porque o tenía que dejar las rodillas fuera o el cuerpo fuera, y comienza a pensar en todos los apuros que Kang pasaría para usar esa bañera, ya que él es un alto guapo, pero trata de olvidar a Kang y no pensar más en eso. A Lee empieza a darle sueño porque el agua estaba calentita, y de repente aparece un hombre guapísimo y desnudo en la bañera. Era Kang, casi encima de ella y mirándola fijamente, preguntándole en qué estaba pensando, dejando a Lee completamente roja de vergüenza, tanto que termina resbalando y hundiéndose bajo el agua. En eso, se da cuenta de que solo estaba alucinando, sintiéndose loca por imaginar a ese hombre desnudo frente a ella y queriendo ir al psiquiatra, maldiciéndose mucho y pensando que todavía está afectada por el día en que casi besó a Kang. Después de un gran ataque incontrolable, sale del baño y decide hacer algunos estiramientos para llevar una vida saludable. Cuando estaba saliendo del baño envuelta en su toalla, escucha algo. Quizás sería Kang llegando a casa, pero entonces nota un pequeño detalle. No había llevado ninguna ropa y estaba solo con la toallita. Desesperada, preguntándose qué debería hacer ya que no llevó ninguna ropa, comienza a buscar su celular. Pero también era un iPhone y estaba sin batería, lo que deja a Lee en una crisis existencial porque no quería salir solo con la toallita por la casa sabiendo que Kang estaba allí. Entonces empieza a idear varios planes. El primero lo imagina saliendo de puntillas justo en el momento en que Kang entrara en su cuarto, caminando de puntillas para no hacer ruido ni llamar la atención, pero se imagina la posibilidad de que él abriera la puerta justo cuando ella pasara frente a su cuarto. Ese plan era horrible, así que lo descarta de inmediato. El segundo plan sería ir escondiéndose como un ratón, esperando el momento en que él saliera para correr rápido a su cuarto. Pero también se imagina que ese plan terminaría igual que el anterior. Otro plan horrible. Se pone aún más desesperada porque, al fin y al cabo, Kang también era hijo de Dios y tarde o temprano necesitaría ir al baño. Entonces, se detiene a evaluar mejor la situación, abre una rendija de la puerta para espiar lo que está pasando afuera y llama a Kang, pero no obtiene ninguna respuesta del hombre. Empieza a imaginar que todo eso es una broma para un canal de TikTok y comienza a idear planes para tomarlo por sorpresa, recordando su infancia y todas las bromas que él ya le había hecho, como aquella vez que apareció de repente mientras Lee intentaba aplastar un helado en secreto, y él apareció detrás de ella preguntando por la dieta. Pero vuelve al presente, porque ya no son niños, y se pregunta si eso no sería solo una locura pasando por su cabeza, ya que él no sería tan irresponsable, a pesar de todo lo que ya había sucedido. Entonces, en un acto de locura, simplemente abre la puerta, sin importarle si estaba solo con la toalla o desnuda, que era el tema central hasta ese momento, y grita insultando a Kang por dejarla en el vacío, porque sabía que él estaba en casa y se estaba haciendo el loco. Pero aún así, no obtiene respuesta y comienza a buscarlo por la casa, todavía con la toalla, para que quede claro, y suelta otro grito histérico, preguntándose por qué había hecho tanto drama sin motivo alguno. Al caer la noche, Lee está disfrutando su iPhone delicioso cuando recibe un mensaje de Kang, donde él dice que puede comer sin él. Entonces comienza a quejarse de que ese parásito ya había comido y con quién habría comido, recordando la regla que el propio Kang había puesto en la casa, que decía que debían comer juntos. Pero, al parecer, esa regla solo funcionaba cuando el príncipe lo consideraba necesario. Entonces, se pregunta si ese sinvergüenza tendría la contraseña de la cerradura electrónica de la puerta de la casa, enviándole un mensaje solo por seguridad. A punto de dormir, Lee comienza a preguntarse si no estaría pasando algo raro con él, pero simplemente se da la vuelta diciendo, ¿y quién dijo que eso es problema mío? Pasando a otro ciclo, volvemos a Yuna, esa rubiecita que Lee pensaba que era la noviecita de Kang, y estaba conversando con aquel pobre chico al que la garrapata le había llevado el celular en el metro. Justamente estaban hablando de ese asunto. Yuna dice que el chico debería cambiar de celular, ya que hace mucho tiempo que intentan contactarlo y no responde. Pero el chico de gafas es bastante lento, porque mientras la rubia le dice que haga una denuncia y compre uno nuevo, él piensa que la razón de la demora es únicamente que quien se llevó el celular aún no ha visto las llamadas. En su cabeza, no habría motivos para que quien lo encontró lo ignore. Yuna se da cuenta de que realmente es un idiota y trata de buscar otras palabras para describir la situación, ya que perder el celular era algo raro, pero le sucedía con frecuencia. En medio de la conversación aparece Kang, y pregunta por qué Yuna está regañando al chico, que se llama Yuan. Entonces, la rubia le lanza en cara que Yuan había perdido su celular nuevamente. ¿Acaso este manhwa se desarrolla en Corea o en Río de Janeiro? Y que todavía estaba pagando las cuotas de las 12X sin intereses. La rubia añade que estaba tratando de convencer a Yuan de encontrar su celular robado, y le pide que confirme, dándole un pellizco en el brazo. Aunque en realidad solo quería que Yuan desistiera y comprara uno nuevo. Todos allí llegan a un consenso. Estar sin celular es simplemente horrible, y Yuan debería conseguir uno nuevo pronto, ya que al no responder ningún mensaje, la gente estaba empezando a molestar a Yuna. Cambiando de tema más rápido que un auto de Fórmula 1,
Yuna quiere saber sobre las clases de Kang, ya que las suyas habían terminado y estaba aburrida. Kang, como el caballero educado que es, le pregunta qué clases tuvo y bla bla bla. Entonces Yuna pasa al ataque, diciendo que si Kang no estaba ocupado por la tarde, le gustaría sentarse con él. Salir con él, y menciona una cafetería que había inaugurado recientemente. Mientras conversaban, al fondo pasan Lee con su fiel garrapata al lado. Ambas notan a Kang, y la garrapata comenta sobre el amigo de Lee allí. Al ver a la rubia agarrando el brazo de Kang, Lee se da cuenta de que él estaba más que bien y que se había preocupado por él sin razón alguna. Las dos se dirigen a una máquina expendedora de refrescos, y la garrapata comenta que pensaba que Lee saludaría a Kang, pero haciéndose la desentendida y dando un sorbo a su coquita helada, Lee solo dice que no lo haría porque él estaba en su círculo de amigos. Entonces, la garrapata hace una pregunta inocente que hace que Lee se atragante con su coquita. ¿Lee y Kang habían peleado? Tras aplastar la lata, con el rostro lleno de refresco y el ojo latiendo de frustración, responde que no habían peleado. Lee revisa su WhatsApp y menciona a alguien que la invitaba a beber esa noche, como buen universitario. La garrapata, como siempre, se autoinvita, pero al leer los demás mensajes, Lee ve que todos están pidiendo que la garrapata dé señales de vida. Lee deduce que la garrapata probablemente olvidó su celular en casa porque se despertó tarde y salió corriendo. Solo no olvida la cabeza porque está pegada al cuello. Sin embargo, ignora por completo la situación y solo quiere saber del alcohol más tarde, insistiendo en arrastrar a Lee con ella, como toda buena garrapata. Ya de noche, Kang está en esa cita con la rubiecita, y mientras mira desde el balcón, ve a un hombre regañando a otro, diciéndole algo sobre subestimar a los clientes, mientras el otro chico pide disculpas. Mientras Kang observa en silencio al pobre desconocido, comienza a preguntarse quién podría ser esa persona misteriosa. La rubiecita astuta se acerca y le pregunta si algo estaba pasando allí. Nuevamente mirando al chico misterioso, Kang responde que no estaba sucediendo nada en ese momento. Lee se encuentra emborrachándose, bajándose copa tras copa, desahogándose un poco y hablando de lo irritante que era esa situación. Pero de repente se da cuenta de que está en medio de la mesa con muchas otras personas. Entonces pregunta por qué nadie le pide que elija su Black Knight, que es un juego de bar donde la persona elige a alguien para que se tome su copa entera y le da la oportunidad de hacer una petición. Dice que va a arrasar en ese juego y, sin perder tiempo, se toma otra copa de un solo trago, dejando completamente sorprendida a la garrapata. Sin embargo, esa copa no le cae nada bien a nuestra protagonista, dejándola a 2 pasos de dar un gran espectáculo. La garrapata ya se imagina todo el trabajo que tendrá para lidiar con la borracha, mientras Lee sigue diciendo que el alcohol está bajando rico y que está perfectamente bien, como todo buen borracho afirma. Al final de la noche, la garrapata se despide de las demás personas que se están yendo y, al volverse, ve a Lee completamente ida, como si estuviera en las manos del payaso de lo borracha que está. Esto hace que la garrapata se pregunte qué debería hacer, si llevarla a su casa, aunque piensa que no sería una buena idea. Entonces decide que lo primero es intentar despertar a la borracha. Sacudiendo a Lee desesperadamente, le pregunta dónde queda su casa y le grita, mirándola directo al alma, que debería regresar a casa cuanto antes. Pero parece que el alma de Lee ya no está en su cuerpo. En ese momento aparece el príncipe encantado, Kang, preguntando qué estaban haciendo allí. La garrapata, al principio, se queda un poco en shock, pero Kang rápidamente pregunta si Lee está bien y le pide que busque apoyo. Por primera vez, Lee muestra una reacción, y Kang le pregunta si puede caminar. En su estado más alto de embriaguez, Lee suelta las siguientes palabras: «Eres un cretino», dejando a literalmente todos los presentes completamente en shock. La garrapata intenta ayudar a su amiga, diciendo que Lee está un poquito borracha y que siempre ha sido débil para el alcohol, como si nadie lo hubiera notado. Kang, sin rodeos, le responde en la cara a la garrapata que eso era más que obvio. Kang entonces intenta llevar a Lee a casa, pero la garrapata encontró muy extraña su actitud y rápidamente lo rechaza, diciendo que ella misma llevaría a su amiga a casa. Sin embargo, Kang hace una sola pregunta que deja a la garrapata sin palabras. Le pregunta si sabe dónde vive Lee. Esto obliga a la garrapata a mentir descaradamente, diciendo incluso que ya había estado allí tomando un cafecito, pero eso no detuvo a Kang, quien de todas formas insistió en que él la llevaría a casa. La garrapata intenta evitarlo, preguntándose cuál sería el motivo por el que él estaba tan empeñado en acompañarla. Es entonces cuando Kang suelta el mayor plot twist para la garrapata. Le confiesa que, en ese momento, está viviendo con Lee. El Windows XP de la garrapata tarda en procesar esta información, pero cuando finalmente lo hace, queda completamente en shock mientras Kang carga a Lee en su espalda.
En el camino a casa, Lee empieza a recuperar un poco de lucidez y se da cuenta de que está caminando, pero no siente que realmente lo está haciendo, preguntándose incluso si eso no será un sueño. Kang escucha y le pregunta si ya despertó. Rápidamente, Lee se da cuenta de la escena. Está abrazada a la espalda de Kang, sin entender nada de lo que la llevó a esa situación, entrando en un leve estado de desesperación. Mira a Kang fijamente, ve su rostro atractivo, su mano en su hombro, y simplemente se rinde, apoyándose nuevamente en el hombro del apuesto joven. Entonces le pregunta qué había hecho el día anterior, ya que no había vuelto a casa. Kang, con una actitud cínica, evita responder, lo que hace que Lee se arrepienta completamente de haberse preocupado tanto por él y le grite que la baje al suelo. Kang no quería hacerlo porque ya estaban cerca de casa y no le importaba seguir cargándola un poco más, pero Lee, como una niña caprichosa, insiste hasta que él la pone en el suelo, asegurándose de que no se caiga, ya que sigue completamente borracha. Lee empieza a reflexionar sobre la gran coincidencia de que Kang la encontrara en ese estado, llegando a pensar que, de lo borracha que estaba, probablemente le había enviado un hola, desaparecido jeje por WhatsApp. Espera no haber hecho nada extraño frente a él, porque siempre se comporta raro cuando está cerca de él. Mientras se atormenta por ser tan rara, Lee tropieza con un desnivel en la acera, pero es salvada por el héroe, quien la agarra por detrás para evitar que caiga. Kang le comenta que estaba caminando como una cucaracha mareada por la calle y que, por suerte, él estaba vigilándola. Mientras Kang la sostiene por detrás, en una postura bastante comprometedora, Lee empieza a pensar en el día en que él casi la besó. Quería preguntarle por qué lo había hecho, pero siente que no puede. Sin embargo, tampoco puede soportar seguir guardándose esa duda por mucho más tiempo. Es entonces cuando se da cuenta de la posición en la que están y de dónde está tocando el brazo del galanteador. Esto la deja completamente desconcertada, sin saber qué hacer. Kang, obviamente, se da cuenta de que Lee está actuando extraña otra vez y le pregunta qué le pasa. Luego, toma su rostro y lo gira hacia él, preguntándole si estaba llorando. Y con la gran mirada que se lanzaron y el Kang apretando aún más su brazo contra el cuerpo de Lee, fue inevitable. Lee no pudo contenerse y terminó soltando, sin querer, toda su cena encima de Kang. No hace falta decir cómo quedó su cara de vergüenza, pero al darse cuenta de la ropa que él llevaba, vio algunas manchas dispersas en su camisa, una camisa de Louis Vuitton. Esto la dejó aún más desesperada. Lee estaba completamente avergonzada y no quería ver a Kang bajo ninguna circunstancia. Tanto que, cuando tuvo que salir de su cuarto, se aseguró de que el galán no estuviera en casa para poder continuar su día con normalidad. En una cafetería, Lee está con la garrapata en la fila para pedir sus bebidas. Su amiga elige la suya, pero en ese momento aparece Kang preguntando por Lee. ¿Y dónde está Lee? La garrapata empieza a mirar de un lado a otro, buscando dónde se habría metido. Luego, revisa su celular y lo encuentra lleno de mensajes de Lee, implorándole que no fuera una traidora y le dijera a Kang que estaba ahí. La garrapata intenta mentirle, diciendo que Lee acababa de avisar por WhatsApp que todavía estaba en camino y que Kang podía pasar delante de ella porque iba a esperar a Lee, mientras Lee sigue mandando mensajes desde su escondite. Kang mira las opciones del menú, quejándose de lo caro que está todo, pero como buen galán que no pierde tiempo, le pregunta a la garrapata qué quería tomar. Al principio, ella se pone modesta y dice que no quiere nada, pero después de que Kang insista, termina eligiendo su bebida. Mientras tanto, Lee sigue escondida desesperada, pidiéndole a su amiga que saque a Kang de ahí. Kang camina tranquilamente por la calle con su café en mano, pensando que no es ningún tonto y que claramente podía ver a Lee escondida detrás del mostrador. De vuelta con Lee y la garrapata, esta última comenta que Kang parece ser un chico agradable. Lee la mira con una expresión sombría y le pregunta si realmente cree que es un buen chico. La garrapata no entiende mucho el porqué de la pregunta, sobre todo porque Kang incluso les compró los cafés a ambas, dejando a Lee sin otra opción más que aceptar que él era, efectivamente, un buen tipo. Su amiga le pregunta por qué no había probado su café aún, ya que cuando Kang estaba comprando, dejó 2 cafés con ella. Cuando le preguntaron si se llevaría el café o no, Kang simplemente respondió que ese sería el café de Lee y salió por la puerta. Lee se siente un poco avergonzada, pues Kang sabía todo el tiempo que ella se estaba escondiendo y no dijo nada. Ahora se pregunta qué tan graciosa debió de haber sido la escena desde su perspectiva. La garrapata entonces hace un análisis y recuerda cuando Kang dijo que ahora estaban viviendo juntos. Rápidamente le pregunta si algo había pasado la noche anterior, esperando la respuesta con ansias, como si hubiera tomado 3 latas de Red Bull y hasta hubiera preparado palomitas para escuchar el relato. Por la reacción de Lee, algo muy serio debía haber ocurrido.
pero la respuesta fue simplemente que Lee le había vomitado encima. Esto decepciona un poco a la garrapata, quien esperaba algo más emocionante en la historia. Sin embargo, Lee completa el relato revelando que, en realidad, había vomitado sobre su camisa, lo cual deja a la garrapata sorprendida. Intenta animar a Lee con su mejor discurso motivacional, diciéndole que cuidar de amigos borrachos siempre tiene ese tipo de riesgos y que, si lava bien la ropa, no hay problema. Pero Lee agrega más. La camisa de Kang era de Louis Vuitton. Esto deja a la garrapata en blanco, sin saber qué más decir. Lee insiste en que todo fue un accidente y que no había razón para que Kang estuviera molesto con ella. Según ella, nunca lo había visto enojado en su vida. Él era del tipo sonríen y saluden, chicos. La garrapata, con su sabiduría, hace una analogía. Solo porque no aparenta estar molesto no significa que no lo esté. Podría estar sonriendo y saludando mientras guarda enojo en su interior. Esto deja a Lee aún más paranoica y le da un cabezazo a la mesa, preguntándose por qué no estaría enojado con ella. Incluso empieza a cuestionarse si el café que Kang le compró estaría envenenado o si lo hizo para que ella sintiera más culpa. Sin importar las razones de Kang, Lee le pregunta a la garrapata qué debería hacer. La garrapata golpea su vaso contra la mesa y le da un consejo definitivo: que deje de ser tan tonta y simplemente se disculpe cara a cara con Kang, en lugar de estar evitándolo todo el tiempo. Lee, preocupada, pregunta qué pasaría si Kang le pide que pague la camisa dañada. La garrapata le responde que use sus propias palabras, recordando que Kang no se molesta por nada. Después de un rato, la garrapata finalmente se da cuenta de que el celular que estaba usando no era el suyo, cortando completamente el tema que estaban discutiendo. Comenta que solo se dio cuenta porque alguien llamó para avisarle. Encuentra graciosa la situación y cuenta que ya arregló encontrarse con el dueño para hacer el intercambio, quien, por suerte, también es de la misma universidad. En el salón de clases, el profesor asigna un trabajo en grupo, de 2 a 4 personas, y les pide que elijan a quienes les parezca cómodo trabajar juntos. Para los solitarios que no consigan grupo, deben mandar un correo y el profesor se encargará de armar los grupos restantes. Todos comienzan a formar sus equipos, y Lee le pregunta a la garrapata si ya tiene grupo, sugiriendo que lo hagan juntas. Sin embargo, la garrapata empieza a sudar frío, justo cuando detrás de Lee aparece Kang, pidiendo unirse a su grupo. Lee, obviamente confundida por la repentina aparición, intenta rechazar la propuesta, diciendo que ya había decidido hacer el trabajo con la garrapata. Pero Kang sugiere que podrían ser 3 personas, lo cual sería ideal, y si no, podrían buscar a un cuarto para completar el grupo. Lee no puede evitar pensar que Kang no llegaría tan lejos solo para estar en su grupo. Sin embargo, él llama a Yuan para unirse a ellos, quien, por una gran coincidencia, resulta ser el dueño del celular que tenía la garrapata. Después de que Kang llama a Yuan para el trabajo, se sorprende al darse cuenta de que su amigo también está en la misma clase que él. Durante este diálogo, Lee no puede evitar preguntarse si los dos ya se conocían de antes. Yuan empieza a explicar que mucha gente abandonó el curso y simplemente se fue, y todas las chicas de la clase quedan impresionadas con el nuevo chico, queriendo formar grupo con él. Pero Yuan, siendo el nerd que es, sale corriendo porque no puede llegar tarde a su próxima clase, ignorando por completo conocer a su grupo para el trabajo. Kang entonces se gira hacia Lee y le pregunta si están bien entre ellos. Lee solo puede imaginarse lo peor, porque esa era una oferta que nadie en su sano juicio rechazaría en esa clase. Se disculpa con la garrapata por los chicos entrometidos que se unieron al grupo. Pero la garrapata tiene la cabeza en otro lado. Los únicos pensamientos que pasan por su mente son sobre ese atractivo integrante del grupo. Se pregunta cuál será su edad y si tiene novia, como quien no quiere la cosa. Kang responde que ese es Yuan y que probablemente no tiene novia porque los nerds no tienen novia. Mientras la garrapata está completamente encantada, incluso con el nombre del chico, Kang comienza a plantearse cosas que no alegran mucho a la garrapata. Pregunta si Yuan estaba con una chica antes, lo que deja a la garrapata triste. Pero luego comenta que quizá habían terminado, lo que la hace feliz otra vez. Después se pregunta si habrían vuelto, lo que vuelve a entristecerla, pero luego considera que tal vez no habían vuelto, dejándola nuevamente alegre. Fue una bipolaridad increíble. Lee defiende a su amiga dándole un codazo a Kang para que deje de jugar con el corazón de la pobre. Kang entonces pregunta si Lee ya está regresando a casa, sugiriendo que podrían volver juntos. Pero Lee inventa una excusa diciendo que ya tiene planes para después. Cuando Kang le pregunta cuáles son esos planes, Lee se queda sin respuesta. Después de pensarlo un poco, recuerda ese club de la garrapata, el cual pasó un capítulo entero insistiendo para que Lee se uniera. Entonces, Lee toma a la garrapata, quien sigue muy afectada por la broma de Kang sobre Yuan,
para que confirme lo del club. Sin embargo, la garrapata parece no importarle mucho en ese momento debido a su estado emocional. Pero Kang, que está detrás de Lee como un perrito siguiendo a su dueña, dice que como es un club no importa de qué curso sea la persona y decide que él también quiere unirse. Lee se pregunta qué tipo de broma es esa, porque sabe que a Kang no le gusta hacer ejercicio en absoluto. Pero él usa como excusa que jugó baloncesto el otro día. Lee pone cara de incredulidad, pero siente que está bajando la guardia con él. Rápidamente le pregunta a la garrapata qué opina de la idea, pero ella sigue demasiado deprimida para responder algo. Kang aprovecha para jugar más sucio que el mismísimo Cascón y pregunta si Yuan también podría unirse, diciendo que sería muy divertido si él se uniera. Este sinvergüenza no vale nada. Lee rápidamente le dice a Kang que no sea tan abusivo, pero antes de que pudiera hacer algo, la garrapata ya está completamente emocionada con la idea, queriendo que Yuan se una al club lo antes posible. Durante los ejercicios, Lee no podía dejar de pensar en la garrapata que los había abandonado porque se fue a practicar boxeo en otro lugar muy lejos de allí. Antes de irse, la garrapata le había dicho a Lee que debería disculparse con Kang, ya que él seguramente la perdonaría. Sin embargo, mientras practicaban los ejercicios, un silencio incómodo dominaba el lugar. Lee incluso imaginaba que la cabeza de Kang estaba completamente en blanco, aunque ella tampoco estaba diciendo mucho. De repente, Kang toma la iniciativa y le informa a Lee que necesita comprar ropa nueva, y si te fijas, observa el tipo de ropa que llevan para hacer ejercicio. Obviamente, este comentario pone a Lee en alerta, porque todos sabemos lo que ocurrió con las prendas de Kang. Ella, tratando de disimular, le pregunta qué tipo de ropa necesita comprar. Kang explica que no tiene mucha ropa adecuada para el club, porque no puede entrenar todas las semanas usando chaquetas y pantalones de mezclilla. Menciona que, de camino a casa, planea comprar algo de ropa deportiva. Lee solo espera el momento en que Kang saque el tema de las prendas arruinadas por el vómito. Pero antes de que él pueda hacerlo, ella ya se adelanta preguntándole sobre las prendas, deseando poder retroceder en el tiempo y evitar toda esa situación. Kang, en un momento casi filosófico, se pregunta a sí mismo si las prendas son como personas. Mientras tanto, Lee sigue atormentándose con todas las posibles respuestas que Kang podría darle sobre el daño causado y cuánto podría costarle. Antes de que la conversación avance más, aparece una mujer para hablar con Lee. Sin embargo, al notar que el hombre junto a ella era Kang, inmediatamente enfoca toda su atención en él. Kang agradece por alguna ayuda que recibió de la mujer, quien parece no creer que él se acordara de ella. Mientras tanto, Lee queda al fondo de la conversación, prácticamente sobrando, murmurando para sí misma sobre cómo esa situación parecía repetirse una y otra vez. Esto la lleva a recordar su infancia, cuando cada vez que una amiga de Lee quería hablar con ella, terminaba enfocándose únicamente en Kang. Siempre fue utilizada como un puente para llegar al guapo de Kang. Ahora, Lee se pregunta si Kang tiene idea de cómo se siente en esas situaciones, especialmente porque últimamente él ha cruzado ciertos límites en la relación entre ambos. Aunque no ha pasado nada concreto, hay algo raro sucediendo entre ellos. En el momento en que Lee pone la mano en el hombro de la mujer, dispuesta a apartarla de su hombre, la interrumpen para invitarla a una cita a ciegas.